Bien, estamos empezando a grabar. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este taller gratuito de feedback para presentaciones. Leonel Davio me acompaña, es con quien estamos haciendo este evento. Greta dice que está de viaje, pero va a estar un ratito acá conectada, así que genial, gracias por escucharnos. Leo, ¿te querés presentar o hacer una breve introducción? Dale, sí, ¿tenés ahí el slide? Para que... Sí, avanzó. Ahí te presento bien los Para que méritos de vean una correr. mejor imagen de mí. Sí, pará, voy con vos, mira, te pongo a vos primero. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Leonel Davio, soy diseñador UX UI, perfil generalista. Trabajé en Exos, una facilitadora de medios de pago. Trabajé durante 3 años, todavía sigo trabajando en Coder House. Y además tengo mis propios cursos de Figma con UI, ¿sí? Que los estoy promocionando, están dando buenos resultados. Entonces tengo también un camino un poco hecho en lo que es la docencia, ¿sí? Siempre relacionado a lo que es el UX. Vic, tu Bien, turno. buenísimo. Yo me presento brevemente, esperen que vuelvo para atrás y mientras busco este slide. Una cosa importante para el que esté viendo la grabación de este espacio, en la descripción van a encontrar links de todo lo que estamos mostrando, lo que vamos a ver, la presentación y todo, así que no se preocupen porque somos personas que compartimos todos los enlaces que generamos. Me llamo Víctor Maldonado, trabajo en Galicia como Content Expert. Hago contenidos en cualquier lugar que una persona lea un contenido de Galicia. Si es un contenido de empresa, voy a estar yo ahí como controlando y generando contenidos, ya sea con una agencia, ya sea con otros equipos y todo. Pero antes de eso fui UX Writers en Things, una empresa muy, muy chiquita de tecnología, y antes, en el pasado, fui redactor en algo que se llamaban papel, un catálogo de televenta, y ahí arranqué hace como, no sé, 10, 15, 20 años, ya no sé. Bien, seguimos. ¿Por qué armamos esto para los que estén acá escuchando? Básicamente, los términos y condiciones de este espacio es, ahí si Leo, vos me querés sumar cosas, me interrumpís sin ningún problema, ¿eh? Pero compartimos el racional de por qué pensamos que está bueno un taller de feedback sobre alguien que presente cosas. Primera cosa que voy a decir es que el mayor problema que tienen, o el inconveniente que tienen todas las personas a la hora de presentar, es la vergüenza. Y es eso sobre lo que tienen que trabajar para que después ustedes, esto lo digo en serio, sean los mejores profesionales posibles eh, según lo que vos puedas brindar o lo que vos tengas claro de cómo hay que trabajar y cómo hay que contar las cosas. Si vieron otros videos de este canal de YouTube o lo siguen a Leo en otras charlas, nosotros siempre hablamos de storytelling. Para mí el storytelling es lo más importante, que todo lo que hagas, independientemente de dónde sea, puede ser una entrevista, puede ser un CV, puede ser una presentación a tu jefe o a tu jefa, puede ser una presentación a un equipo mucho más grande. Si vos lo pensás en estructura de storytelling, que es introducción, nudo y desenlace, ese relato o ese guión que vos vas a preparar para alguna reunión va a fluir mucho más y va a ser mucho más interesante de escuchar. Eh, no quiero polemizar con nadie, pero yo lo que veo, y yo soy una persona que va a muchos eventos y que participa de muchas reuniones en el trabajo y todo, lo que yo detecto, y Leo coincide conmigo, es que falla mucho la oralidad. Y entonces para nosotros hay que trabajar sobre eso, porque ese es ahí donde uno puede encontrar un diferencial en una situación laboral que está, por lo menos en 2026, mucho más inestable, y uno tiene que trabajar esos skills o esas habilidades para ser mucho mejor profesional en el sentido, no personal, sino en el sentido de cómo te desenvolves en el trabajo. Por eso, creamos este espacio. Ahí, Leo. No, interrúmpeme de una, no pasa nada. Soy muy educado, perdón, Vic. Hace falta. Pero algo que viene a complementar un poco lo que Vic está diciendo, es que de alguna forma tenemos la misma visión sobre dos fenómenos distintos, ¿no? Él, por un lado, el tema de las charlas, que ve cuando la gente, en general, la gente de producto tiene que explicar, pero yo lo veo, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con las entrevistas. Estoy muy conectado porque doy cursos, ¿no?, con personas que están en búsqueda laboral activa, y a la hora de tener que explicar sus decisiones en una entrevista de trabajo, donde uno no conoce para nada a la otra persona, está siendo evaluada o evaluado, ¿no? La presión sube muchísimo y ahí también se dificulta mucho el poder
comunicar las ideas, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que yo hice, y también saber terminar ahí. Vic. Bien, 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 perfecto. Digo, también, tipo, bueno, hay algo que dice Leo, que después lo vamos a decir o lo vamos a retomar, es un poco, para mí, ahora después lo ampliamos un poco más, ¿no? Pero es como entender la temperatura de la charla, de como que tiene momentos. Esto ya, yo le pongo hippie al toque, pero es como ser lo más cinematográfico posible a la hora de entender cómo vos estás contando una historia. Una introducción, un nudo que es el desarrollo de todo lo que vos vas a contar y después un final. Y ese final tiene que terminar o un poquito más arriba o ronda de preguntas, pero tiene que haber una intensidad porque nuestra herramienta es la voz y tenemos que jugar con la intensidad de la voz para comunicar cosas. Y también tiene que ver con tonos, o sea, tenés que estar ecualizando todo el tiempo y subiendo y bajando la manera en que contás las cosas para que eso sea atractivo. Bien, ¿algo más que quieras agregar, Leo? Bien, vamos a ver si del otro lado hay alguien que quiera presentar algo. La Como primera no, persona que presenta se lleva la devolución más jugosa. sí, 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 pero no creo que haya gente que quiera presentar, ¿eh? Estoy como jugando, le doy 10 segundos más a este espacio, ¿no? Seguimos contando las cosas que teníamos planeadas, pero esperamos mira, 10 segundos, 15 segundos como la nata cuando se quedó callada alguna vez. Vino como oyente Jessy, no hay problema, no pasa nada, no pasa nada. Te vas a llevar cosas para contar igual, así que ahora te vamos a mostrar cosas. Igual, si no trajeron nada, vos no sé vos qué pensás, Vic, pero capaz no podemos hacer laboratorios. Si tienen algo que les gustaría presentar, Sí, estamos vamos abiertos, ¿eh? a practicar el tema de, porque el tema sería como la presentación, ¿no? Entonces ahí, con que vos conozcas lo que tenés, podés presentarlo. ¿Usted qué dice? Veamos qué responden en el chat. Tienen ganas, como para aprovechar un poco el tema del feedback, porque si solamente hablamos, el tema de feedback sigue sin existir. Ustedes no tienen ningún tipo de retro de lo que pueden llegar a ser sus problemas. Jessy, ¿tú qué piensas? Yo creo, Leo, como te dije en la preproducción de esta charla, que, no, claro, Jessy, no sería improvisar, si querés abrir micrófono y empecemos a chorrar. O Greta lo mismo, ¿eh? O sea, y acá también una cosa que tiene que ver con los términos y condiciones es, no estamos para juzgar a nadie ni decirte que está bien o está mal, sino es empezar a charlar y decirle, bueno, che, yo tal vez haría esto de esta forma o de la otra. Greta está en un colectivo, no puede, no se escucharía nada si no pasa nada. Eh, pero sí, igual, esto es súper importante que es, yo creo, ya tirando teoría en esta charla, que es, se cumple lo que dije al comienzo. Y me pasa mucho que es, nadie quiere contar lo que hace, y ahí para mí hay algo que uno tiene que explorar, porque a veces el trabajo te pide, cuando uno se empieza a meter en los equipos o algo, que uno empieza a contar cosas. Y en ese momento en que vos empezás a contar cosas, ahí tenés un diferencial, que es cómo lo contás, la manera. Una vez alguien me dijo que yo cuento las cosas de manera linda, o de manera linda, y es un poco ese gran secreto que uno tiene cuando trabaja en la comunicación, en el contenido, en el diseño, es tener una skill que sea poder contarlo, no sé si para bien, pero de una manera atractiva para que las personas que te escuchan se sientan cautivados por esa forma que lo contás. Lo estoy diciendo como muy hippie, pero es un poco así, como que hay una cuota de seducción cuando presenta un proyecto, y es en los proyectos que uno presenta, estoy hablando, eh, siempre lo que uno va a hacer es contar el proceso de trabajo. Y el proceso de trabajo tiene algo que es, si vos lo estuviste trabajando previamente, conoces un montón de lo que estuviste haciendo. Obviamente, cuando vas a una reunión no contás todo el proceso, haces un guión o contás lo más importante, pero cuando alguien te empieza a preguntar y empieza a profundizar, vos vas a tener mucho más para contar, porque vos estuviste realmente trabajando y pensando posibilidades, o viendo pros o viendo contras, y muchas personas como que se ponen nerviosas porque piensan que no saben nada, pero en realidad el mismo proceso de la creación de un diseño, de un contenido, de un flujo, te va dando información que después te ayuda a contarlo a otra persona. Creo que sobre eso hay otra capa, ¿no?
dificultad es la cuestión psicológica, ¿no? Los trabajos están cada vez más exigentes y sobre eso, sobre esa exigencia, ¿no? Hay mucho más peso a la hora, sobre los hombros de uno cuando uno tiene que presentar. Entonces ahí también juega el tipo de persona que uno es, si se quiere, ¿no? Y también la presión que genera el mismo trabajo. Entonces ahí se cruzan esas dos cosas. Es como empezar a trabajar esto de la comunicación, a partir de ese clic que uno hace, en donde dice, a mí ya no me cierra, por ejemplo, ser tímido, ser cerrado, no animarme, ¿sí? Es sumamente difícil. Hasta que uno como que dice, bueno, tengo que empezar a hablar, me río, ¿sí? Y empieza como a fluir un poco la cosa, ¿sí? Y yo puedo, por ejemplo, bajar un poco alguna de mis ideas, en vez de simplemente siempre quedarme callado. Eso es como muy difícil dependiendo también del temperamento de cada individuo, ¿sí? Así que está eso como jugando en las personas que no tienen el seniority. Yo creo que ya cuando se tiene el seniority, ese punto ya uno lo tiene como sabido, ¿sí? Por lo menos uno internamente tiene resuelto que eso lo tiene que estar trabajando, que tiene que empujar un poco más, que tiene que capaz preguntar, que tiene que romper ese silencio, pero cuando uno no tiene el seniority, está uno más en la postura de que uno está ahí para aprender, está bien eso, pero uno va a aprender escuchando, y no vas a aprender participando y diciendo, ¿no? Entonces ahí está un poco la dificultad extra, ¿no? En algo que tiene que ver con la psicología de cada uno y después la capacidad de incorporar esa retro a lo que uno se abre cuando decide, bueno, dar un pasito más adelante y abrir la boca y comunicar algo. Digo, por eso lo podemos abrir de cualquier cosa, capaz incluso explicar algún tópico. Bien. Ahí también sumo lo que dice Leo, que es muchas veces uno arranca diciendo, che, yo no quiero presentar, o no me animo a hablar porque soy muy tímida, soy muy tímido. Mi respuesta siempre es la misma, que es, no me importa. O sea, Claro, exactamente. lo tenés que desarrollar porque eso es lo que hace un diferencial. Y digo, no lo dijimos recién, pero medio como que en la época de la IA y todo se automatiza o algo, bueno, hermoso todo, pero alguien lo tiene que ir a contar. Y la idea de este espacio es un poco que el que lo vaya a contar seas vos y no sea otra persona. Entonces ahí es donde estamos viendo como un momento de uno tiene que entender todo lo que pasa en un producto digital, en la comunicación, en el diseño, tiene que sumar un montón de habilidades. La parte blanda, que sería esto de contar cosas, también es súper importante. Entonces también lo tenemos acá y parece que nos parece para nosotros como muy vital darle un foco y poder desarrollarlo. Bueno, si te parece, seguimos con los slides y contamos cosas. Dale. Emma, dale. Tuyo. A ver, pasamos. Vos tenés igual para pasar el slide. Te acabo de pasar el slide siguiente. Fíjate, ¿estás viendo la cosa? ¿La pantalla? La estoy viendo, pero yo no estoy manejando el slide. No, por eso yo lo paso si querés. Vos me decís y lo Dale. avanzo. Bueno, un poco la experiencia empieza a aparecer cuando empezamos a comunicar. A partir de la primera palabra, ya le empezamos a generar una experiencia comunicativa. Entonces ahí, a partir de que empezamos a hablar, ya empezamos a generar experiencia. Sí, ahora sí, Vic, adelante. ¿Vale? Sí. Y acá quiero destacar 3 superpoderes, ¿sí? Que a mí me parece que son geniales a la hora de comunicar, que vienen un poco de los valores principales del UX Writing. El UX Writing presupone como 3 principios con los que tiene que cumplir un contenido, pero esos principios no tienen por qué quedarse en la escritura. Esos principios pueden ser aplicados con muchísima fuerza a lo que son las comunicaciones en general. Entonces vamos a ver un poco estos superpoderes, en qué consisten. Vamos al primero. Y bueno, yo le decidí llamarlos superpoderes también porque, si bien a medida que los vaya explicando van a ver que son simples, tienen muchísima fuerza y trabajan en forma simultánea. Entonces, cuando los 3 se aplican correctamente, el resultado es enorme. Y cuando nos está fallando alguno, o nos están fallando los 3, el resultado es desastroso. ¿Sí?
El primer superpoder podríamos llamar la capacidad de ser claro o clara, de tener claridad, ¿sí? Entonces, ¿con qué está relacionado este concepto de la claridad? Está directamente relacionado con la capacidad de ordenar nuestras ideas. A veces tenemos ideas complejas. Entonces, poder separar esa idea en partes es fundamental para garantizar claridad, ¿sí? Sucede que a veces hay conceptos, lo más común en realidad va a ser que nos vamos a encontrar con conceptos que se van a resistir, ya sea porque son muy complejos o porque son muy sofisticados, por ejemplo. Ejemplo, ¿qué es un sistema de diseño? Una famosa pregunta, ¿qué es un sistema de diseño? Pero si yo sigo como esta pauta de separarlo en cositas y contar una después de la otra, entonces vamos a encontrar que tenemos una punta muy buena para poder explicar ese concepto con claridad, ¿sí? Entonces, un sistema de diseño es un conjunto, es el conjunto total de la librería de componentes, de lo que son las directrices, los valores y la documentación de un producto digital. Punto, ¿no? Entonces, qué cortito que se hizo explicar algo que se resiste bastante, ¿no? Como el concepto del sistema de diseño. Ahora hay algo que suma a lo que es explicar como las partes que componen algo, ¿no? Que es la función. Si yo explico, por ejemplo, que una silla es una tabla con 4 patas de madera, ¿no? Y que tiene una estatura y además tiene atrás una tablita más, está bien, se pueden hacer como la idea de cómo algo se ve. Pero si yo no digo que eso se usa para sentarse, la idea empieza a estar incompleta. Entonces, explicar la función de algo termina por cerrar mucho lo que es la claridad. En el caso de un sistema de diseño, podemos decir que es el marco de referencia para cualquier diseño que se haga de ese producto, ¿sí? Y ahora ya se sabe para qué sirve. Esto está recontra relacionado con lo que es ser un UXer, porque nosotros explicamos justamente muchas veces funcionalidades. Y es justamente decir qué resuelve, qué problema resuelve X cosa. Y entonces ahí la funcionalidad está garantizando los features, que es justamente lo que sostienen la propuesta de valor del producto. Cuando tengan que explicar algo y lo separen, no se olviden nunca de mencionar esto que es la funcionalidad. Hay un apartado especial para algunos conceptos que son procesos, ¿sí? Es decir, no siempre tenemos que explicar un concepto en el aire, a veces tenemos que explicar algo que sucede en un orden. Eso podemos reconocerlo como proceso. Y ahí ya hay una dificultad específica, que es que eso tiene un orden. Pasa algo primero, pasa algo después de eso pasa otra cosa. Entonces acá, súper importante, si nosotros tenemos que hablar de un proceso, es respetar ese orden, porque pasa muchas veces que o no arrancamos por el principio, o después nos acordamos que faltaba un paso, ¿no? Entonces, ese ir y venir, sobre todo en la oralidad, donde no está escrito, ¿sí? Porque si está escrito, lo podemos resolver a medida que lo escribimos, no hay ningún problema, pero en la oralidad es muy difícil. Esa linealidad que hay que tener en la comunicación es difícil de conseguir. Entonces, procurar tenerla cuando hablamos de procesos es un bonus bastante importante. Pasamos al siguiente superpoder, Vic. Dale. Bien, concisión. Esto es algo también bastante complicado, ¿sí? Porque requiere más maestría de la que parece. Es un poco no hablar de más. Lo simple y lo llano podemos decir no hablar de más. Pero adentro de ese no hablar de más están pasando un montón de cosas. Sobre todo, yo tengo que tener dominio de ese tópico, de ese tema. Lo suficiente como para poder jerarquizar y tener precisión sobre lo que yo voy a decir. Porque eso me va a permitir sacar todo lo que no va, ¿sí? Entonces, el tema de la concisión está muy relacionado con eso y con la valoración del tiempo ajeno. Si nosotros logramos sacar todo eso que no va, podemos resolver nuestra idea rápidamente, ¿sí? Suspender ahí, cortar ahí lo que nosotros decimos y darle pie a que hable otra persona. Y eso se valora muchísimo del otro lado, ¿sí? El tema de no dar vueltas, no sobreexplicar, ¿no? Si algo se entiende, dejarlo ahí, ya está, ya se entendió. Entonces, estos son como algunas piezas que funcionan muy bien para garantizar esto que es la concisión.
Te Así, sumo, te sí, sumo dale. algo, Leo, que está bueno de eso, que es, ustedes se van a dar cuenta mucho que cuando una persona se queda dando vueltas con la misma idea y no avanza y qué sé yo, esto está guarro lo que le voy a decir, que es, físicamente se empieza a quedar sin aire, porque se empieza a quedar sin palabras y porque empieza a dar vueltas, y entonces, esto veníamos hablando del junior que no sabe y el senior que ya sabe, para mí no, o sea, para mí es como veo pocas charlas copadas, lo quiero decir, soy sincero, y veo seniorities hiper altos y charlas que no me seducen para nada, no me llaman la atención. Ese es por lo menos mi diagnóstico de lo que yo veo en el mercado. Después hay otros que me gustan mucho como hablan, pero generalmente que voy a muchos eventos, no veo eso. Pero más allá de eso, si ustedes no son personas que hablen en público, pueden ir a las charlas o en el trabajo y empezar a analizar qué es lo que pasa en esa presentación. Si te pareció atractiva es porque hay algo que está funcionando en la dinámica que está bueno y registrarlo. No solamente con me gustó, no me gustó, sino me gustó, ¿por qué me gustó? ¿Qué análisis hago de ese speaker que me sedujo y me hizo que se me pasara el tiempo volando? ¿Cómo lo presentó? ¿Qué dinámico que fue? ¿Qué claro que fue? ¿Qué conciso que fue? Pero también pasa mucho esto de el que no es conciso empieza a dar vueltas. Y vivimos en TikTok y tenemos poco tiempo. Y como tenemos poco tiempo de atención, nosotros a la hora de presentar tenemos que ir al hueso. O sea, ser claro y ser conciso no es algo que vos podés elegir o no podés elegir. No tenés margen para no ser conciso, porque encima también lo que pasa, yo tiro cosas, no somos, con Leo no es que somos dos intelectuales diciendo por dónde va la cosa, por dónde no va, pero realmente no hay margen para que vos, o sea, pasa esto con la persona. La misma persona que está en la noche viendo TikTok y scrolleando sin parar, es la que después va a una presentación y habla 20 minutos pensando que lo que dice es importante, cuando las otras personas que están en esa sala también a la noche scrollean en TikTok y no se bancan tanto tiempo de atención. Entonces nuestro desafío a la hora de trabajar Sobre es... todo, sobre todo, Vic, cuando tenés personas que en la jerarquía de una empresa tienen muchísimo más que la tuya, cuando empezás a dar vueltas ahí, enseguida hay una guillotina en la cabeza de la otra persona que dice, esto no puede No, ser. no. ¿Viste? Bueno, ahí también, ahora lo vamos a hablar, que lo marqué más adelante, pero también entender que, retomo, está bueno, empezamos a conectar ideas, pero para mí también ser conciso también tiene que ver con quién estás hablando, Leo lo dijo también. El de negocio es una persona de negocio y no le va a importar otra cosa más que el número. Entonces también uno no se pone tan técnico o no se pone tan en detalle porque está buscando ser breve para que esa persona de negocio entienda por qué un equipo de diseño o de contenido está trabajando para que al negocio le vaya bien. Esa es básicamente la historia. Entonces, a veces uno empieza como a explicar muchas cosas o muy el detalle de tu día a día que al stakeholder o al jefe no le va a importar. Y eso, en esto que No estamos diciendo, solamente, sí, no solamente no le va a importar si vos lográs ser conciso, o sea, si realmente resolvés la comunicación con agilidad, la otra persona eso siempre lo va a valorar. Porque siempre estás pensando en mi tiempo es valioso, tengo que hacer algo, tengo que producir con mi tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo que vos acortás y comunicás y soltás y le pasás la pelota a otra persona, una persona que está escuchando y está todo el tiempo diciendo, bueno, tenemos esta meet, pero ya me tengo que ir a otra meet mucho más importante, lo valora muchísimo. Entonces, eso exacto. además, cuando hay un buen uso de la concisión, es súper valorado. Sí, y después, para sumo esto que también está bueno, si te estamos tirando ideas en el aire, que está buenísimo, que es muchas veces vos dependés de que tu presentación sea exitosa, va a depender mucho de la buena voluntad que tenga la persona que te escucha. Y si la persona que te escucha es un stakeholder que se copa con lo que vos estás diciendo, la cosa va a funcionar. A veces puede pasar que todo lo que estemos contando acá no te funcione o vayas a una presentación y digas, che, no funcionó como yo quería, hice caso a Leo y a Vic. Bueno, cuando no funcione va a ser porque el otro tampoco te quiere escuchar o hay un tema que no le gustó cómo se trató o algo y se empieza como a ensuciar la reunión. Entonces uno tiene que estar atento a eso de entender esto que estoy diciendo tipo es lo corporal de lo que está sucediendo en esa reunión y empezar a medir el termómetro de por dónde va la reu. Hay reuniones que son más divertidas y que todo el mundo está más relajado y mostrás cosas y la gente y el auditorio se copa, y hay otras que no. Y no es que sos mal speaker
porque en alguna te fue bien y en otra te fue mal. Tipo, tenés que sacar hipótesis de qué es lo que está sucediendo en ese momento que vos estás interactuando. Una cosita más con esto que tiene que ver la concisión, que sobre todo para los perfiles técnicos, cuando hay procesos es muy difícil ser conciso, porque todas las cositas están encadenadas con una cosita que viene después. Entonces, una técnica muy buena es separar el proceso en procesos más pequeños y no en el encadenamiento total de acciones, ¿sí? Entonces, eso es algo que está muy bueno cuando tenemos, por ejemplo, un proceso en un ambiente técnico. Y otra cosita más también es que algunos contenidos no pueden ser reducidos mayormente. Es decir, uno puede ser conciso y puede sacar cosas y puede depurar la idea, ¿no? Y reducirla al mínimo. Pero ese mínimo es justamente en algún momento un mínimo y no se puede reducir menos. Y hay contenidos que realmente tienen un mínimo bastante considerable. Entonces, un recurso que está bueno en esos casos es partir ese concepto en dos partes, sabiendo que uno igual tiene que comentar las dos partes, pero hacer una pausa en el medio. Esa Sí, pausa ayuda a que todo lo que uno dijo en un primer momento se reúna en la cabeza de la persona del oyente y haga plop y cae. Y de hecho, una forma de aprovechar esa pausa, cuando uno tiene que explicar algo que es muy extenso, pero también quiere garantizar la claridad, chequear que uno fue claro, es en esa pausa hacer una pregunta. Entonces, en esa pausa, la persona tiene un espacio de reposo y vos en ese espacio de reposo colocás una pregunta para traquear un poco el seguimiento, ¿sí? De lo que vos fuiste diciendo, a ver si fuiste claro. Entonces, tiene una utilidad muy buena, pausita y pregunta. Y ahí después puedes ir preguntando. te la debato un toque, Leo, esa, ¿eh? Te la debato un toque. ¿Por qué? Te digo lo que me pasa a mí, vos me decís si estamos de acuerdo o no. Si la pausa puede ir para una charla que sea más una clase, ¿entendés? Como te digo, como, che, vimos todo este tema. A lo sumo para mí es una pregunta, en realidad para mí puede ser, che, ¿hay alguna duda de esto para habilitar? ¿Entendés? Como, tipo, porque, no sé, Sí. me imaginé preguntas, ¿viste? Vos explicás todo el flujo, vos decís, bueno, ¿se acuerdan cuál es la etapa número 2 de todo lo que expliqué? Y al otro le explota la cabeza. Y yo después, yo siempre hago el mismo chiste, que es, yo no me imagino preguntar, yo le presento un flujo a Galperín, y no me imagino yo preguntarle a Galperín, ¿te acordás de la pantalla 3 que te mostré? Para ver si se Claro, pero eso acuerda. es una pregunta, es más una pregunta de evaluación. Claro, Capaz la pregunta es alguna duda, pregunta, ¿no? Capaz esa pregunta en realidad es esa única pregunta que se sí, hace justamente si en lo que vos decís alguien se quedó con una pregunta y no te la hizo, ¿no? Entonces, perfecto. ahí Me vos gusta así. llenás un agujero que capaz quedó en lo que vos dijiste. No, pero también hay una cosa más que le voy a decir más adelante, pero acá está bueno que salga, que es, yo por lo menos, yo Víctor, ¿eh? Yo en las presentaciones voy. Esto está bárbaro, ¿eh? Esto no se ve en ningún lado. Esto en las presentaciones, yo voy midiendo qué tanto se copa la gente con lo que estoy diciendo y viendo las reacciones o la risa o algún gesto de aprobación o algo. Y ese para mí es el termómetro de cómo estoy llevando la charla, ¿sí? Porque a veces, si tiro, bueno, para mí la pregunta de si hay alguna duda está buena porque la gente dice que no, pero a veces cuando vas hacia el auditorio también es un auditorio muy, muy tímido que nunca te va a hablar, ¿entendés? Salvo, depende si esto es físico, si es online o algo, porque si no queda, o sea, sigo profundizando esta idea, que es, si vas hacia el auditorio, corporalmente te tenés que bancar el silencio y que no te genere ningún tipo de angustia. Ejemplo, vayan a este video de YouTube cuando dijimos, alguien presenta, y vieron que la cara de Lionel y mía se mantuvo inmutable porque es templado que nadie quiera presentar nada. Entonces no pasa nada, tipo, pero te bancás la situación, no es que decimos, no, ¿qué hacemos? No, porque uno cuando presenta algo tiene que evaluar todos los escenarios posibles. Entonces, sí, tipo, che, si pasa esto, ¿qué hago? Bueno, por eso está bueno ver a speakers, no sé, Steve Jobs, que hay alguna charla de Steve Jobs, cómo manejan el auditorio, cómo manejan lo corporal y cómo manejan la seguridad.
alguien de acá me puede decir, o en YouTube diciendo, no, soy una bola de nervios, no puedo hablar. Bueno, trabajá sobre eso porque está bueno ver cómo otros lo hacen para que después Sí. vos también lo De hagas. hecho, empezar a decir soy una bola de nervios es empezar a comunicar algo y sobre eso ya es un disparador, ¿no? Eso ya puede empezar a ser un disparador. Por supuesto, no en un auditorio cuando uno tiene que hablar, soltar eso, pero aprovechar ese disparador. A ver, el stand-up se basa en eso. Se basa Bien, en usar esas situaciones de cada profesional para hacer un show, si se quiere, ¿no? sí. Bueno, una vez que uno llegó a ese lugar, puede trasladar esas herramientas a otra cosa, me parece. Entonces, Lo háganse que un stand-up privado, si quieren, hace, y agarren esas herramientas comunicativas y las llevan después a cuestiones de entrevista laboral o cuestiones de reuniones. ahí leo lo que está diciendo, tipo hiper claro, que es tipo lo artístico se recontra resignifica y vos en lo laboral lo puedes usar, porque estás todo el tiempo tratando de seducir al auditorio, ya sea una entrevista, ya sea un jefe, ya sea una presentación, lo que sea, esas herramientas te recontra sirven. No vamos a dar clases de stand-up porque no sabemos, pero sí podés ver stand-up y decir cómo lo está manejando el otro y cómo está hablando. Eh, ¿Avanzamos un slide más, Leo? Dale, dale, vamos al último superpoder. No. Bueno, y el último sería ser útil. ¿Sí? Y esto, repito, ¿no? Viene de lo que es el UX Writing, pero está todo el tiempo siendo palpable en las comunicaciones. Y está muy relacionado con el rol del UXer, porque el tema de ser útil es qué tan vos alineado estás con el problema que tiene otra persona. Y el UXer es básicamente eso, es pensar en el problema ajeno. Entonces, en la medida que se tiene eso en claro, ¿sí? Que podemos definir con precisión el problema, vamos a estar aumentando nuestras chances de ser útil. Ahora, es cierto, bueno, ya habrán escuchado a Víctor, que cuando uno tiene que presentar algo, tiene que, bueno, hacer un chiste, meter un meme, hablar de amor, muerte, guerra, probablemente en algún tópico, tocar algo de eso. Y eso es porque, bueno, necesitamos llamar la atención, ¿sí? Pero esos son como pequeños artificios que nosotros usamos para justamente que sus ojos estén encima nuestro y poder garantizar que el valor del contenido se va a comunicar, que no es eso. Entonces hay como un equilibrio que mantener entre los truquitos de comunicador y el valor de lo que uno está comunicando, ¿sí? Que eso se supone tiene que primar. Es justamente por eso que nosotros a veces usamos truquitos a la hora de comunicar. Complemento algo ahí, Leo. Y dale. Está bueno, porque tipo, hacemos esto solamente para que quede en YouTube y de cosas que nos pasan, pero a mí lo que me pasa en una charla siempre es que, tomando esto que dice Leo de la utilidad, ¿no? Eh, yo me siento a escuchar a alguien, pero voy con esto, digo, para ustedes que van a charlas o que dan charlas o lo que sea, ¿eh? Pero yo me siento en una silla a las 7 de la tarde después de haber trabajado y me moví por Capital o por Buenos Aires para llegar a una reunión y me estoy sentando en esa silla, pudiendo hacer otra cosa, que no la hago porque me interesa más ir a charlas, eh, tratando de aprender algo, o que eso que me estén contando esté realmente bueno. Y entonces estoy buscando, che, que esto sea útil para mí, que me esté contando algo, que me esté develando, que me esté compartiendo un proceso de trabajo o algo que sea realmente atractivo. Y acá un poco lo decía Leo de, che, no te pierdas en el chiste o en el meme. O sea, yo todo el tiempo voy a charlas y lo que quiero es contame algo que esté bueno, contame algo que me ayude a pensar cosas o me dispare cosas que no tenía del todo claro, porque también es un buen momento para decirlo, nadie sabe todo. O sea, no sé, Leo tiene seniority, yo también tendré seniority o algo, pero en realidad uno siempre está aprendiendo cosas nuevas porque todo el tiempo cambia todo. Entonces medio como que el junior, el senior, el semi-senior, en mi cabeza... Mucha gente hoy con seniority está buscando trabajo, así que claramente... Por eso, por eso, por eso. Entonces también para mí lo que está bueno es entender que cuando uno da una charla o uno va a una charla, el auditorio está buscando información. Entonces vos se la tenés que contar. Si no, armás una charla que no tiene sentido para nadie, que solamente es decir qué genial es la empresa donde vos trabajás, que eso no le importa a nadie. Entonces vos tenés que compartir. Y ahí también una clave de las charlas es que siempre, yo cada vez que doy una charla, ya esto es todo autorreferencial,
lo que uno busca es ser sincero con cómo trabaja uno. Y cuando uno conecta desde la sinceridad, es mucho más fácil empatizar con la persona que te está escuchando, porque no es que venimos acá, me peleo mucho con la gente de copywriting, tipo, venía a esta charla donde dos expertos te van a dar todos los tips para que seas el mejor del mundo. Vayan al perfil de LinkedIn, porque Flor hace poco, el lunes, hizo un posteo con IA, donde yo no coincido con el posteo de IA, pero dice muchas cosas que son como fórmulas que a mí no me gustan, pero creo que un poco la clave cuando uno presenta una charla es, che, loco, así es, esta es la idea de la charla. Che, loco, te vengo a contar lo que estoy haciendo. Que no sé si está bien o está mal, es lo que estoy haciendo como puedo, con todas las complejidades que tiene hacerlo, con los desafíos que tiene hacerlo, con las angustias que tiene hacerlo, que no es que uno trabaja en una empresa grande y está todo resuelto, o trabaja en una empresa chica y está todo resuelto. Nunca se trabaja en el ideal, nunca trabajás como vos querés trabajar, salvo que armes tu propio proyecto. Esto que están viendo acá en YouTube es el proyecto de Leo y mío, que es dar También charlas. después tampoco trabajás como vos querés. No, Y pero es de tu hecho, proyecto. esto es lo más parecido a acá hacemos lo que nosotros queremos. El tema de este proyecto es que no da plata. Entonces vamos y trabajamos. Pero bueno, si uno pudiera tener ese proyecto propio, es ahí donde vos ponés las reglas de cómo querés trabajar, pero igual también tenés que pagar impuestos, empleados. Hay otros problemas. O sea, todos son problemas. Bien. Una cosita más que tiene que ver con esto de la utilidad, que es que tarda muchas veces en comunicarse. Es decir, si uno fue útil, cómo te das cuenta que vos fuiste útil? ¿No? Hay una charla, se presenta un problema, propones una solución, otras personas proponen una solución, ok, vamos a hacer esto, y vamos a implementar lo tuyo, probablemente, te dicen. Vamos a ir viendo, capaz, se cierra. Y después, ¿qué pasa? Bueno, después probablemente tengas que hacer tu propia investigación para ver si lo que vos propusiste efectivamente se implementó. Se implementó como vos dijiste, ¿sí? A veces alguien te dice, che, esto que propusiste estuvo buenísimo, sí, se implementó, bla, 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 no, nos dio un aumento en la conversión, o tal fue ese arreglo, etcétera. Pero hay veces en donde no, porque la gente está pensando ya en el próximo problema. Está pensando en regocijarse en un problema resuelto, lamentablemente. Entonces ahí tendrás que hacer tu investigación y ver si realmente eso fue útil. Entonces, entre que vos diste tu propuesta y chequeaste que esa propuesta fue implementada, ¿sí? Porque si fue implementada y hay algo que está funcionando sobre eso, bueno, podemos decir que fue útil, hay una demora, ¿no? Cuando vos podés hacer ese check, eso es buenísimo, ese es un momento genial. Vos decís, esto yo lo propuse, ahí está funcionando, está vivo, nada, está impactando en la vida de los demás, eso está genial, ¿sí? Ahí es cuando uno realmente dice, me gané el puesto. Pero, ¿cuál es el tema también? Que cuando uno lo propone, bueno, no puede chequearlo en el momento. ¿Sí? Entonces hay una pequeña angustia que uno tiene que sobrellevar hasta que ve si eso se implementa o no. Hay Bien, una serie de pautas para poder, no digo garantizar la utilidad, pero por lo menos asegurarnos que si decimos algo va a ser útil. Y eso es un poco la definición que nosotros tengamos del tema que se está discutiendo. Cuando nosotros tengamos mayor definición, ahí es muy probable que si vamos a decir algo sea útil, sea pertinente por lo menos. Cuando nos salimos de ese tema, en general es algo que no va a ser aprovechado. Ahí, Vic, ¿querías decir algo? sí, está buenísimo esto que decís. Para mí la estructura de cualquier presentación de trabajo, marco esto porque después puedo hablar de entrevista de trabajo, tu relación con tu jefe o algo, pero si uno presenta un proyecto ante un equipo, un stakeholder, la estructura de la charla siempre es problema, solución y después impacto en el negocio o números o implementación, esto que decía Leo recién. ¿Qué te va a pasar? Según el momento en el que estés, tal vez no tengas la tercer punta de, che, esto se implementó y esto mejoró en tanto, o pasó esto o aquello, pero tengan en cuenta que siempre la estructura son esas tres cosas. Sí, hay algo todavía más fuerte, ¿no? Imaginemos un seniority más abajo. La persona que va a la charla capaz es el lead, pero la solución que lleva el lead se la dio capaz a un junior.
Es decir, el lead le dijo, pensame una solución para esto, mientras resolvía otras cosas, ¿no? Y el junior le alcanzó la solución. El lead la evaluó y dijo, esto está bien, o sea, podría resolver. Entonces va y lo presenta en una mesa más grande, ¿sí? Entonces el junior no tiene, o sea, no llegó nunca a esa mesa y no tiene retro, es decir, realmente eso llegó a lo que es el destino final y si eventualmente fue implementado y si eventualmente fue organizado y puesto en funcionamiento y ya está como dando soluciones, ¿no? Entonces hay como varios eslabones ahí. Ideal sería, bueno, que uno sea dueño de la propuesta, pero muchas veces pasa esto porque hay como cadenas, y eso no es tan así. Por supuesto, la solución después termina siendo como del equipo porque todos estamos proponiendo soluciones, pero el poder reconocer la utilidad hay una demora y una incertidumbre muy grande ahí. Lo que sí puedo decir es que cuando uno es útil, eso nunca pasa desapercibido. O sea, este es mi superpoder preferido, ¿no? Sí, sí, De sí. hecho, para mí funciona como propósito. Yo primero busco ser útil y después trato de ser claro, tener concisión, pero la utilidad es algo que la persona retiene en la memoria aquello que lo ayudó. Bien. Ahí te sumo algo que es, que está bueno eso, que ahí, esto que marca Leo es que a veces uno puede proponer algo y pierde, hablamos en corporativo, parece la gobernanza de ese proyecto, porque se va hacia otro lado, porque no sabe si se implementó o algo. Y ahí también está bueno entender que muchas veces el acceso a la información se bloquea. Se bloquea por otras personas porque no te pasan la data o porque no lo sabes. Y es ahí donde vos con tu embajada dentro de tu empresa tenés que ser lo más copado posible para que te pasen un informe, para chequear si eso se implementó, si alguien tiene un número o no tiene un número. Entonces, el que está acá en YouTube diciendo, che, Víctor, entonces la teoría de cómo se diseña todo no sirve para nada, sirve para ubicarte en lo que tendrías que hacer, pero después cuando vos estás trabajando te vas a dar cuenta que hay cosas que no coinciden. Entonces puede que haga cosas que después no puedas medir, y lo que te invito es que busques esos proyectos más importantes para tener como esos números y poder tener la historia completa. Habíamos dicho recién que siempre arranca por un problema, por una solución y por medir eso. Nunca arranquen el problema que quieren solucionar. Esto es muy importante porque lo veo todo el tiempo. Bardeando al equipo que ya está trabajando ahí y resolvió algo, que lo resolvió como pudo, y resulta que vos llegaste nuevo, sos junior, tenés una gana de comerte al mundo, y lo primero que decís es, esto Marcar estaba... defectos, ¿no? ¿Eh? Lo que vos decís como marcar defectos. Sí, como diciendo, che, esta funcionalidad estaba todo mal porque bla, 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 bla. Estuve en muchas reuniones así. Antes me enojaba, ahora ya no me enojo. Pero tiene que ver con que, lo quiero hacer sincero con esto, es no entender dónde estás ubicado. No, pero además tiene mucho que Cuando ver alguien critica tiene así, mucho que ver con la concisión, ¿no? Vos tenés que hablar de algo y ocupás un tiempo de ese algo en desprestigiar un equipo o un conjunto de situaciones que ya capaz el resto de las personas tienen conciencia de que eso no funcionó. O sí, sea, y no estás también, ganando nada con eso que vos estás diciendo y estás quitando la importancia a capaz de lo que vos vas a proponer. exacto, pero también hay una cosa que para mí eso está mal, de lo que se enseña en la teoría, porque después van y lo aplican en la vida real y ahí como está descalibrado, que es esa solución que probablemente, o sea, ese problema que realmente tal vez esté mal, está mal porque antes se solucionó con lo que se pudo. Y es ahí donde la vida real nunca laburás como vos querés. Vos laburás en un 60% con lo que tenés, con lo que te ingeniás, sabés que te falta un 40%, pero tenés que salir igual, son las únicas herramientas que tenés. Muchas veces los journeys de algún usuario lo mandás a un clic y lo mandás hacia el espacio. El tipo llega ahí y sale volando hacia el espacio exterior y el usuario dice, ah, qué horrible es producto digital, está buenísimo como usuario, pero nosotros que estamos adentro del producto sabemos que, créeme, no teníamos a dónde llevarte, porque no estaba eso armado como queríamos que se arme, porque no hay tiempo, no hay desarrollo, no hay presupuesto, hay otras cosas más urgentes que atender, y querido usuario, ponete el casquito del astronauta porque salís volando hacia la nada. Bueno, eso pasa mucho. Pero volviendo sobre esto del problema, para mí el problema siempre se define en términos descriptivos, que es
En esta funcionalidad detectamos que hay una caída del usuario de tanto por ciento, porque no termina el flujo, porque tal vez no es del todo claro en las pantallas. Nuestra propuesta es esto, hacer esto, aquello, escribir así, investigamos al usuario, tuvimos este insight y bla, 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 y lo solucionás. Y acá lo que estoy diciendo que es hiper importante es que vos te tenés que mantener siempre como una persona positiva ante los problemas que hay. Que eso también es bien de habilidad blanda, de que vos vas a gestionar todo con los elementos que tengas, con lo que puedas resolver las cosas hoy, ni antes ni después. Tal vez en el futuro se pueda hacer otra cosa porque viene la IA, son todos robots y no hacemos nada nosotros, bueno, genial. Pero hoy estás resolviendo con lo que podés. Entonces ahí es como la utilidad que encontraste hoy. Que seguramente, como todo avanza muy rápido, en 6 meses esa utilidad esté mal y haya que volver a ajustarla. Pero todo es un circulito. ¿Seguimos, Leo? Bueno, eso está muy bueno, porque lo último que vos decís es que el tema de ser útil es haber podido generar un valor en un momento. No necesariamente eso tiene que seguir funcionando. Ese valor se aprovechó y bien, ahí hubo algo que realmente en ese momento fue útil. Después la utilidad puede venir de otro lado. Y no está mal. En esto de los productos digitales vemos que cambian todo el tiempo y lo que era en un momento dejó de funcionar o fue optimizado. Entonces, Claro. esa utilidad en algún punto es descartada y está bueno tampoco enamorarse con las propuestas que uno hizo, ¿no? La utilidad de alguna forma está en seguir aportando valor. Bien, buenísimo, buenísimo. Y por último, Y esto no sé si eso es un superpoder, pero podría estar, pero como no viene el UX Writing, lo quería dejar como ahí aparte, ¿sí? a ver, Mostralo. a ver. El tema de poder cerrar nuestras ideas, ¿sí? Ahí se ve que le provocó una reacción a Víctor, porque muchas veces acá fallamos, ¿sí? Sobre todo cuando hay algo extenso que tenemos que presentar, ¿sí? Procuramos ser concisos, concisas, pero a veces tenemos que presentar algo que realmente tiene mucho, mucho, mucho contenido, ¿no? Entonces, somos las únicas personas que hablan, fuimos por un montón de lugares, separamos un montón de cosas, las volvimos a armar, abrimos espacios para dudas, incluso articulamos una actividad y después tenemos que cerrar y en un momento es como que tenemos un lapsus o se nos fue la idea o realmente tenemos que haber cerrado antes y no lo hicimos y ahora no sabemos cómo cerrar. Entonces eso es algo que es recontra valioso. Poneme el próximo slide porque acá me parece que el meme esto lo puede graficar bastante. Si quieren tener un mejor entendimiento de esto y saben algo o ven fútbol, básicamente es eso, es poder esquivar a una persona, poder esquivar a otra, poder llegar y esquivar al último defensor y no poder definir el gol. Entonces, eso es algo que difícilmente pase desapercibido. Si yo tuve una excelente idea, una idea buenísima y una idea genial, y después todo eso tiene que ir a un lugar y ese lugar nunca aparece, ese vacío es devastador por toda la tensión que yo generé antes. Entonces, esto es súper, súper, súper importante, saber cerrar una idea. Es buenísima esa también porque muchas veces... es bárbaro. Yo tengo mucha charla, esto lo digo en serio, tengo mucha charla donde va contando algo y la persona dice, y bueno, en fin, y se acabó, tipo, no, pará, esto que decía al comienzo, tipo, che, dame un cierre de lo que venís contando o algo, ¿entendés? O ponele, terminalo de la manera más teatral que es, con la IA vamos todos a morir. Bueno, la expresión meme de eso podría ser el bueno chau de un personaje que se llamaba Carlitos. No sé si vos llegaste a ver Alejo y Valentina. Era una serie de dibujitos que parodiaban un montón de recursos estéticos del momento, ¿no? Había un personaje que simplemente aparecía y decía, bueno, chau, cerraba algo que no existía y se iba, ¿no? Entonces esa violencia que se generaba ahí me parece que representa mucho la incapacidad a veces de cerrar algo. Bueno, y también para mí, estas son todas ideas hippies que no tienen fundamento, ¿eh? Pero para mí, cuando vos estás pensando la presentación y estás estructurando cómo la vas a contar, por qué lugares vas a ir, dónde vas a arrancar, dónde va a ir el medio, cómo lo vas a cerrar, que encima créanme, que yo cuando doy una charla es eso, como nosotros con Leo ya tenemos planificado esta charla que está sucediendo ahora. Ya sabemos cómo va a terminar. O sea, después vamos a ver qué sucede o no,
pero tenemos como un guión de cómo se va a ir transcurriendo el tiempo acá, el tiempo que tenemos conectados. Eh, pero, esto quería decir, lo que se pone en juego ahí en ese proceso que uno va produciendo o preproduciendo, la producción de esa charla, es cómo lo estás pensando. Vos estás materializando cómo lo fuiste pensando en tu cabeza antes. Y lo que estás contando ahí, o lo que está sucediendo en la realidad, es todo lo que vos fuiste planificando. Que las charlas sean organizadas y sean divertidas y todo, es porque tuvo por atrás toda una organización. No es que es, ay, estos dos pibes son recopados y lo hacen re bien. No, con Leo estuvimos hablando hace un mes, la semana pasada, durante la semana, él me ajustó el live, yo cambié cosas, que la música, que esto, que aquello, y para que acá parezca que uno se sienta y se pone a hablar y la gente se conecta y se va, después vienen otros y qué sé yo. No, o sea, hay un proceso que está sucediendo por detrás, que es lo que después, el trasfondo de lo que uno termina viendo. Lo digo porque es súper importante, porque si no solamente es, lo cuento y nada más. No, trabajalo más, laburalo más, porque en ese laburo es cuando vas a hacer la diferencia a la hora de presentar algo. Nada, me parece como importante decirlo. A ver, algo más, Leo, si no arranco yo, ¿eh? No, dale, ahí me parece que ya habíamos cerrado. Bien, bien, buenísimo. Bueno, yo acá me quedó un slide de la uva, está mal esto, lo quería borrar, pero apenas que le voy a hacer no importa, después lo borro, porque copié algo, a ver si está en todas las pantallas, está en todas las pantallas, no importa, después lo saco. Estoy en la uva, en sociales, ahí queda ahí el homenaje abajo apuntes para las presentaciones, cosas que yo veo que suceden y que para mí están mal, o consejos que a ustedes les pueden servir. Yo no sé en qué fucking manual de oratoria alguien puso que cuando uno arranca una charla tiene que tener un espacio de rompehielo, ¿sí? Como de romper el espacio con alguna consigna, con alguna pregunta abierta. Con un juego, ¿no? Como con algo lúdico. En, ¿Qué perrito soy hoy? Y entonces la gente pone el perrito número 9, número 4, número 2, número 3, que igual no sé si es rompehielos o rompehielo, ¿eh? Después me voy a fijar bien porque tal vez lo escribí mal, pero lo escribí rápido, lo escribí de noche, después me fijo eso. Pero ahí es donde a mí me pone loco, porque yo fui a muchas charlas. Ya en la segunda charla me di cuenta que el rompehielo no funcionaba para nada. ¿Por qué? Porque la gente, por definición, está nerviosa. Y la gente, por definición, no habla. Y por más que vos le pongas un cosito de gatitos, la persona no va a interactuar con vos, porque te tiene miedo, porque lo que sucedió en esta charla, que es, che, alguien nos presenta y nadie nos presentó, nada, es lo más natural del mundo. Porque si acá hubiera 6 personas que dijeron, che, quiero mostrar esto porque está re bueno lo que hago, esos copaditos del mundo que no sé dónde están, son muy, muy pocos. Entonces, estadísticamente, este espacio iba destinado al fracaso porque se anotaron pocos, porque después van a venir pocos a la clase en vivo y porque nadie va a presentar. ¿Sí? Es como muy, muy chiquitito. Entonces, esa vergüenza, vos no la vas a romper con que alguien dijo alguna vez que hay que hacer un rompehielo. Eh, Steve Jobs no hace rompehielos cuando da sus charlas. ¿Por qué no los hace? Porque va y te cuenta algo que está investigando, te está presentando un producto o lo que sea. Eso hay que tenerlo en consideración. Esto que dijimos antes de la utilidad. Me senté 7:30 en un coworking de Palermo, son las 7:30 de la tarde, trabajé todo el día. Contame algo que esté bueno. Ese tiene que ser el parámetro. Y vayamos directo al punto de, hola, les vengo a contar cómo hicimos este contenido que estaba funcionando mal y ahora funcionó bien. Y empezás a contar el proceso. No necesito 10 minutos de jugar con gente que no conozco porque no me importa. Lo que me importa es que me digas lo que me querés Sobre contar. todo, más inteligente es tu audiencia, menos cabida tenés para hacer el rompehielo. Claro. Por eso Entonces, digo, la mesa se vuelve más chica y tu ventana para un rompehielos que salga bien es menor. Entonces, eso también es súper importante para tenerlo en cuenta. Las personas están pensando, bueno, listo, cuando termino con esta charla y me voy a la siguiente, ¿no? Y vos le metés un rompehielo que son 5 minutos más. bueno, estoy como muy cansado de los rompehielos, aparte de tipo,
Todos tienen, en esta mesa, todos tienen una tía que alguna vez hizo arroz con leche. No me importa, macho, son las 3 de la tarde, quiero seguir trabajando, ¿entendés? Como, no me importa. Digo, es como lo pienso yo. A mí me pasa, digo, no me importa esto, decime, tengo que hacer un montón de cosas, vayamos al punto, ¿sí? Acá teníamos un debate con Leo con esto, que es, para mí, el desafío que uno tiene en la charla es realmente no ser tan técnico en el sentido de esto que les decía al comienzo, de todo contarlo como una historia y contar procesos, pero cuando, voy con esto, hago esta cuestión, después Leo va a decir si estoy de acuerdo o no, pero para mí, a un stakeholder muy, muy grosso o muy, muy importante, no le va a importar cómo vos resolviste el píxel perfecto o qué hiciste atrás o algo. Tenés como, es algo muy, muy específico de tu rol. Entonces, yo lo que hago es contar de la manera más simple lo que hice, y si surge una pregunta que me obliga a mí a ser más profundo o más técnico en lo que estoy diciendo, lo primero que hago es aclararlo, que es, tal vez acá me voy a poner medio técnico, pero te cuento, hicimos esto, enchufamos esto, bla, 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 medimos esto, medimos aquello. Pero en ese formato de ponerme técnico, sigo buscando ser lo más breve y lo más conciso posible, ¿sí? ¿Qué pasa a veces? Lo voy a decir. La gente lo único que hace es repetir frases complejas, ¿sí? O palabras esdrújulas. Claro, pero eso Bueno, también me parece, Vic, está como muy relacionado a una especie de reacción que uno tiene frente a la presión y a decir, bueno, no puedo quedar como un tonto, tengo que usar no, una no, palabra difícil. está La bien, pero palabra difícil me va a defender. Ahora, si la otra persona es tan inteligente como vos y está en tu misma área de expertise, sabe lo que esa palabra significa. Entonces, el artificio no va a funcionar muy bien, ¿no? voy a... Ahí voy hay con algo también para trabajar, me parece. Sí, pero voy con esto que es. Está buenísimo esto. Charlemos Leo a full. Que muchas veces para mí, yo lo que siento en reuniones que uno presencia, es que vos le tirás el tecnicismo como un escudo para que el otro no entienda y la conversación siga. Totalmente. ¿Entendés? Y me parece malísimo eso, o sea, porque lo más importante como profesionales, todos los que estamos acá, los que están viendo por YouTube, que espero que sean un montón, es que cuando vos compartís o contás el proceso, el otro lo entiende, aunque no esté trabajando en tu área, y sabe lo que estás haciendo. Entonces vos ahí estás abriendo tu corazón y tu alma, que es mucho más efectivo que tirar un tecnicismo y poner un escudo y decir la excelencia de las operaciones interoperables del Sarasa. Y bueno, pero tipo, es una conversación donde, ¿de dónde parto yo? Como cuando presento el espacio que sea. A mí lo que me importa es contar lo que estoy haciendo. Entonces, en el contar lo que estás haciendo, contar tu proceso, o contar en qué te equivocaste, o qué está fallando, o algo, es ser abierto a eso. Porque, vuelvo con algo que dije antes, que es que cuando vos trabajás los temas, realmente los sabés, porque estuviste trabajando en ese tema. Muchas veces nos pasa que pensamos que no sabemos, pero en realidad cuando estás trabajando, estás eh, tomando un montón de decisiones que es mucho más fácil después cuando vos tenés la capacidad de contarlo, darte cuenta que estuviste trabajando. Voy con esto, lo bajo un poco más. El miércoles tuve una reunión a las 12 del mediodía donde terminé de armar algo 3 minutos antes. Entro a la REU y me empiezan a preguntar cosas y yo empecé a contar todo lo que hice en la semana. Y mientras sucedía eso, a los 20 minutos me digo, no, pará. Claro, le conté todo lo que yo hice. Y estaba ahí el proceso de lo que yo venía haciendo. Empecé a resolver cosas, esto falta, esto está acá, esto ya lo vimos acá. Estamos ok con esto, sí estamos ok, listo. Y, y mostrar proceso de trabajo. Digo, estaba diseñando una pared para un stand y digo, mirá, hicimos esto con el equipo de diseño, cambiamos esto y esto. Nos gusta esta propuesta. ¿Estamos ok, gente de negocio? Sí, estamos ok. Listo, buenísimo. Entonces, muchas veces cuando uno es más claro, esto que decía Leo, de ser útil, ser claro, ser conciso, lo que estás contando ahí es tu proceso de trabajo. Entonces, otra idea que tiro para el Internet, que es, muchas veces cuando estás una hora haciendo cosas, diciendo esto no lo va a ver nadie y nadie se va a enterar, créeme que
si tenés suerte, tal vez en algún momento contás eso y encontrar ese proceso decís, esto que estaba oscuro ahora tiene luz porque yo lo conté a otro y porque los otras personas del equipo se dan cuenta cómo estás trabajando. ¿Sí? No sé si fui claro con esto, pero muchas veces uno hace cosas en soledad, pero después vas y las contás y tiene sentido por qué lo hiciste en soledad. El No sé si fue claro. contrapunto, no, el contrapunto que teníamos un poco es porque yo lo que le había planteado a Vic es esto de que, bueno, conoce a tu audiencia, porque eso te va a dar la ventana de qué tan técnico o técnica podés ser, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, de hablar con el Chief of Staff, ¿sí? Pero era un ingeniero en sistemas, entonces sabía mucho más que yo. Entonces, cuando yo tenía que hablar, ahí sí tenía que usar las palabras técnicas correctas, además, para lo que yo quería comunicar, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿Sí? Entonces, ahí tenía que usar las palabras técnicas. Y es inevitable usar las palabras técnicas y querer usar alguna palabra más simple por poco el principio de que la idea tiene que ser sencilla, termina aplanando tu idea y termina falseando la comunicación, terminas diciendo algo distinto, ¿no? O parece que le querés tirar algo súper, súper, súper simplificado a la otra persona porque pensás que no lo puede entender, ¿no? De ninguna forma. Entonces hay como un equilibrio también que se da de la mano de poder conocer a tu audiencia y hay cuestiones técnicas que solamente tienen una palabra técnica que lo puede explicar. Bien, bien. Voy con esto que está bueno. Ahí te sumo un ítem más de esto, que es para mí, uno se pone técnico con su jefe o su jefa directa, con el que vos laburás par a par y estás contando en profundidad eso. Y después si vas a alguien más arriba que también sabe mucho, también te pones técnico porque la conversación es para resolver algo. Distinto para mí es cuando ya la reunión es más abierta a otros equipos, a otro líder, ¿viste? O alguien que venga más de negocio y ahí no te pones tan técnico. O sea, haría esa salvedad. Te iba a decir algo y me olvidé. Esto, también para todos los que estamos acá. Eh, Tampoco se pongan tan teóricos de una disciplina en una conversación de trabajo, porque si vos estás hablando con un compañero o algo, y no sé, le tirás, esto me pasó una vez, arquitectura de la información, tipo, che, esto lo estoy haciendo así porque estoy viendo la arquitectura de la información, puede que la otra persona se lo tome mal porque piensa que le estás chapeando conocimiento. ¿Sí? Entonces, para mí, lo que hay que hacer ahí es, no, mirá, lo puse así, porque, viste, hay un, tipo, esto, comillas, abro comillas, Víctor hablando. No, mirá, lo armé así, porque acá lo que estoy viendo es como el usuario lo va a empezar a ver, entonces estoy como ordenando la información según cómo lo ordeno para que la estructura del coso, digo, viste que se conoce como arquitectura de la información, y hago esto o aquello. Lo escondes al concepto teórico dentro de tu charla, porque si se la tirás de una, la gente se enoja al toque. No sé si entendieron el ejemplo, pero como buscale la vuelta para no ser vos el que esté enseñando al otro. O sea, esa técnica discursiva de cómo presentar las cosas, ¿sí? Por eso para mí también es hiper importante. Esto que estamos haciendo acá con Leo no es muy distinto a cómo trabajamos, ¿eh? Yo trabajo así, como tengo reuniones, resuelvo, bla, bla, y hablo así, no hablo de otra forma. Pero esa buena onda es la que te permite ir conectando con las otras personas para después conseguir información, para que te conozcan cómo trabajás, para que seas importante en el equipo. Digo, muchas cosas salen de lo que es lo blando, ¿sí? Lo que no es medible, pero acá estamos tratando de contar estas técnicas para que lo que no sea medible te ayude un montón. Bueno, seguimos. Esta es buenísima. Siempre de izquierda a derecha, ¿sí? En el sentido de las presentaciones, los slides que vos tengas, eh, respetá el maldito recorrido de lectura que tienen todas las personas. Entonces, si en este slide hay 3 pelotitas, arranca por la que está en la izquierda, después por la que está en el medio y después por la última. Vengo acá a decir que estoy realmente cansado e indignado de la cantidad de personas que tienen una reunión, muestran 3 pelotitas y arrancan por la última, después se van a la primera y después se van a la del medio. Y digo, macho, o sea, lo que va a hacer una persona apenas lea ese slide es leerlo de izquierda a derecha, como toda el idioma castellano, inglés o occidental
que va de izquierda a derecha. ¿Por qué lo contarías de otra forma, genio del universo? No tiene sentido. Porque también una cosa que pasa en las presentaciones es que vos, esto es una opinión mía, vos contás algunas cosas en la presentación, pero lo realmente atractivo es lo que tu guión de cómo lo vas presentando y cómo lo vas ampliando. O sea, tengan en cuenta que acá tiramos un par de frases y con Leo estamos hablando sin parar hace 1 hora y 20, porque empezamos a disparar ideas a partir de eso que anotamos. Muchas veces en las presentaciones la gente lo que hace es, se pone a leer la presentación. El problema está en que la gente ya sabe leer, entonces no está sumando nada nuevo. Está la presentación y después está el guión de lo que vos estás presentando. Entonces siempre que sea de derecha a izquierda. Hay algo, para que quiero explayarme sobre eso de presentar de izquierda a derecha, porque hay algo que en la comunicación oral que, claro, vos no tenés izquierda a derecha en la comunicación oral, pero que también puede tener una analogía con esa forma de ordenar la información, ¿no? Empezar capaz por lo más importante, que lo más importante vaya primero. Entonces, cuando vos vas a explicar algo, si va a haber algún detalle o algo que realmente tiene que estar, cambiarlo de lugar y dejarlo para después. Y empezar por la parte más importante. Ahí te sumo un tip que a veces, acá dice apuntes para tus presentaciones, pero si esto fuera una charla de negocio o de voz de contenido de diseño, contando a jefes o algo, el título tendría que ser lo más importante del slide. Ejemplo, aumentamos 300% el engagement. Y eso queda como parámetro, paraguas de todo lo que contás adentro. Y mientras estés en ese slide, va a quedar el dato más fuerte en el titular y es lo más importante del slide. Que a veces nos pasa mucho, digo, esto que estamos marcando con Leo es que a veces la gente no jerarquiza lo que tiene que contar. Entonces tenés que encontrar esa vuelta para que se identifique rápidamente lo que es importante. Estos procesos de jerarquización, de concisión también, ¿no? Pero, y de claridad, me parece que es acá donde la inteligencia artificial realmente está acomodando un valor significativo. Es algo que de alguna forma nosotros manejamos, pero no lo tenemos tan limpio. Y la inteligencia artificial sí. Yo, por ejemplo, acá cuando apareció esta inteligencia artificial en el chat y se presentó, entendí absolutamente todo lo que dijo y me parece que hasta en el orden en que lo dijo, me parece que está buenísimo. ¿Mm? Primero se presentó, soy un asistente de inteligencia artificial, ayudando, etcétera, ¿sí? Después, lo que vos podés hacer y, por último, un tip, ¿no? Primero, lo más importante, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, ahí me parece que la inteligencia artificial está como teniendo un muy buen desempeño en esto de ser claro, de ser conciso y mantener un buen orden, una buena estructura de lectura. ¿Sí? Y nosotros todavía como que no estamos tan optimizados y tenemos como inseguridades, accidentes, capaz no sabemos mucho sobre un tema y confusiones. Entonces ahí hay algo como que me parece que se puede pulir. ¿Sí? Ahí te sumo para que esté viendo la grabación, desde que estamos haciendo cosas grabadas y que grabamos por YouTube. Acá entró dice, cuando apenas empezamos a grabar, entró Florencia Note Taker y nos empezó a hablar en inglés, pero lo que tiene bueno, esto para todos los que están, que la IA escribe bien en relación a párrafos cortos, interlineado, o sea, estoy leyendo el copy de Florencia, son 4 líneas más un link, otro párrafo de 4 líneas y cierra con un tip de 3 líneas. Es todo lo que yo necesito para leer algo. O sea, no sé qué me está contando, o sea, no lo leí en profundidad, pero por lo menos en el marco de la estructura, ya dice, yo digo, che, charlemos, o sea, ¿qué me querés decir? Y eso no lo tenemos nosotros los humanos, por eso vamos a desaparecer todos juntos, porque no sabemos resumir, porque tiktokeamos a morir y somos los mejores como usuarios, pero después cuando tenemos que presentar somos horribles y estamos en 1930, y eso pasa mucho. Créanme que pasa mucho. Bueno, y sobre eso hay que trabajar, por eso estamos acá un viernes, pudiendo hacer otras cosas, estamos acá dando educación y conocimiento y compartiendo cosas gratis. Bien, educación no estamos dando educación, compartimos conocimiento, no me gusta la palabra educar, porque educar es como una palabra como, vos no sabés nada y yo vengo y te educo. No, eso no me gusta. Así que la retiro. No, esto, para mí, cuando uno tiene una presentación con slides, ¿sí? Tengan en cuenta la atención. Pasa mucho que a veces, esto es buenísimo este consejo, que es, la otra persona que te escucha
no sabe lo que vos querés decir o lo que vos tenías pensado decir. Entonces, cuando vos avanzás en los slides y te das cuenta que te olvidaste de algo, no vuelvas. O sea, ya pasó ese momento del slide, vos tenías que decir 5 cosas y dijiste 4, bueno, sigo. Sigo porque voy manteniendo el ritmo de la narración y de lo que voy presentando, pero si en algún momento salta una pregunta o algo y es re importante y es relevante, ahí en ese momento, supongamos que estás en el slide 5 y el dato que te olvidaste está en el slide 2, en un microsegundo vos tenés que decir, este dato está en el slide 2, abajo de todo, a la derecha. Si vos no tenés esa información, o no sabés dónde está ese dato, no vuelvas. ¿Qué pasa? Si volvés, vas a empezar a dar vueltas por el slide 4, el 3, el 2, no vas a ver Pero si ahí lo está. que se rompe es justamente la narrativa. La narrativa crea una tensión a medida que Exacto. avanza, que es súper importante. Cuando vos volvés atrás, esa tensión cae. Esa Después, tensión el cae. volver a levantarla. No, y aparte, vos mismo vas dudando y ya el que te está escuchando abrió el celu, ya el otro fue con café, y ahí perdiste ese. Voy a hacer como. Uno cuando da una charla es medio como un encantador de serpientes. Tipo, estás acá, estamos con Leo tirando magia, en una charla los dos, que no es la que queríamos que sea, Eso ni un corre poco. por cuenta de Víctor. Pero lo que digo es, vos estás haciendo tu arte de magia, ¿entendés? No, no podés perder la atención. De hecho, fíjense en esta charla, yo los invito a que después la vean, pero estamos todo el tiempo buscando cambiar lo que decimos, nos complementamos, todo, buscamos que sea dinámico. Está diseñada para que sea dinámica, porque si la charla es, bueno, yo te leo el slide y Leo habla su parte y yo la mía, es un embole, es un embole. Lo que uno tiene que trabajar es que su contenido no sea un embole. Entonces, tener claro eso. Vuelvo con esto, que es, si tenés que volver para atrás, volvés solamente si estás seguro. Si no estás seguro de dónde está esa información, en la charla, en la presentación decís, después te paso ese dato y lo vemos bien y lo charlamos después. Seguís avanzando, ¿sí? Repito, volvés solamente si sabés dónde está la información o decís, después te la comparto y lo ampliamos y lo dejás para el final de la reunión. Pero no pierdas, vos venís manejando eh, energéticamente la presentación y no podés perder esa atención. Vos venís con el manubrio en el mar llevando tu barquito. No lo pierdas, porque si después pegas la vuelta, te quedás sin aire, se te vuelca el barco, nadie te presta atención, bueno, todo eso. Entonces, vos tenés que estar hiper concentrado en cómo lo decís. Para mí, en una presentación, tirá un chiste, a lo sumo 2 y nada más. Porque volvemos con lo de la utilidad. Lo que estés contando tiene que ser importante y tiene que ser atractivo para la persona que te escuche. Eh, Fui a nerdearla hace 2 años, en invierno, hacía frío, un viernes. El speaker que cerraba a la noche era una eminencia española de programación, no sé el nombre porque no lo sé, y arranca su charla, se pasó 20 minutos mostrando memes de Buenos Aires. Y yo tenía frío. Y digo, dale, macho, habla de lo que tenés que hablar, porque no me importa todos los chistes que estás haciendo. Entonces, esto que decía Leo, que también digo yo, es mantener el equilibrio de cómo viene la presentación. Si la presentación viene muy bien, tirate un chiste. Ya 2, para mí, es que estás tirando magia a lo loco y te van a ascender y sos el genio del mundo mundial. Pero con un solo chistecito, ahí, correcto, de salón, tampoco una locura, tampoco algo desubicado, un chistecito, le pones esa frutillita a esa oratoria tuya o a eso que estás contando. Pero es 1, 2, nunca Sí, 3, nunca 4, nunca 5. yo también lo voy a relacionar con otra cosa, ¿no? Que son los ejemplos, otro recurso que son los ejemplos. Cuando a veces explicamos algo y sabemos que es complejo, usamos ejemplos para que eso se pueda entender. Y yo iría a tirar 1 o 2 ejemplos y no empezar a llenar de ejemplos una explicación, ¿no? Y también usarlos, es decir, no uses ejemplos, es decir, trata de meter ejemplos sí o sí. El ejemplo es un recurso muy bueno para bajar un montón de contenidos que pueden ser incluso muy abstractos de forma concreta.
Bien, buenísimo. Justo, perdón que estaba contestando un mensaje. Me fui, está mal, pero me fui, los 2 segundos. Bueno, sigo un cachito. A ver qué más. Esto, contarlo con alegría. Esto que venimos haciendo ahora acá, que es tipo, estamos los dos charlando, tiramos chistes, yo cuento cosas, Leo cuenta cosas, eh, porque tiene que ver mucho. Miren cómo cambié el tono de voz. Vieron que le cuento con alegría, después bajo para tipo, buscar una idea. O sea, piensen esto como un ecualizador, si es que alguien tiene algo por internet y que vea el audio de esta charla y vea cómo los tonos bajan y suben. Pero digo, hay que encontrar los momentos para ir manteniendo la energía de lo que venís diciendo, ¿sí? Pero es importante mantenerlo con alegría. A veces hay gente que tipo es re abajo, no, sí, bueno, resulta que... Y eso es un embole para la persona que está escuchando. Entonces, vos tenés que mantenerte un tono medio, tener momentos en donde, tipo, te exacerbás, como hago yo a veces, y después bajo y digo, che, no, bueno, veamos esto, veamos aquello, pero jugar con la intensidad de tu voz para que eso comunique también y para que eso enganche. Digo, este dato nos parece importante porque logramos tal cosa, sabemos que tenemos que seguir ajustando esto o ir midiendo cómo funciona esto o implementarlo y ver qué resultados da. Cuando tengamos algunos números se los vamos a compartir por mail y cuando vos digas se los vamos a compartir por mail, se lo tenés que compartir por mail. ¿Sí? Porque odio la gente que me dice cosas que va a hacer y que no las hace nunca. Esto es hiper importante porque en los equipos de trabajo la gente se acuerda cuando vos le mentís. Entonces no le tenés que mentir. Te debe decir, no, me llevo este dato para verlo. Yo a veces puedo llegar a tardar 2, 3 meses en pasar algo que dije que iba a pasar, pero lo mando. Digo, retomo la cadena para mostrar este dato que habíamos quedado en ver. Acá ven esto y aquello. Tengo que hacer eso con un tema que ahora me acordé. Pero no prometan cosas que no pueden cumplir. Sobre todo porque en el trabajo es re importante es ser coherente con lo que uno dice, ¿sí? No juguemos a, lo digo y me olvido. No, no, nadie se Parece olvida. que ahora, volviendo un poco al ítem que justo estabas presentando, de que esto de contarlo con alegría es en realidad un poco ponerle ánimo a lo que uno está diciendo. ¿Sí? Capaz no necesariamente alegría, estaría buenísimo que siempre fue alegría y seamos todos alegres y estemos contentos, pero sí poner un estado de ánimo, una tensión, ¿sí? A veces en algunos momentos algún tipo de preocupación chiquita que puede ser sana, un optimismo incluso. Todos esos estados de ánimo son súper valiosos en una explicación para que no quede todo con un mismo registro, ¿no? Que quede todo como si lo hablara. Miren, esto ya incluso lo está dejando de hacer la inteligencia artificial. Iba a decir como si lo hablara una inteligencia artificial, pero ya lo está dejando de hacer. Entonces, si la inteligencia artificial lo está dejando de hacer, es algo que definitivamente nosotros tenemos que dejar de hacer también, porque eso es producto del entrenamiento que se le está dando, una orientación hacia donde las cosas están yendo. Bien, buenísimo. Eh, pero sí, digo, puede ser alegría, puede ser esperanza, puede ser, a ver, ponele que contás un toque algo de una angustia chiquitita, pero es chiquitita, ¿entendés? Como ir mezclando esos elementos, pero para mí es como siempre la efusividad es lo que termina enganchando a las personas. Por eso la gente va Sí, a ver YouTube y se va a quedar hasta el final. sí, sí. ¿Sí? Bien, acá esto lo voy a poner así. Tengo miedo que después el copyright no me lo tome, pero lo voy a poner. Esperen un segundo. Esta es la tecnología más democrática de la historia. Cookie. Acá está. Les dejamos un video que subí yo recién, que esta persona es Daniel Rabinovich, es el COO de Mercado Libre. La entrevista no sé ¿cuánto dura? Una hora 08, está buenísima esta entrevista. Pero en un momento, ¿por qué la traigo acá? En un momento, él cuenta que mucha gente le pregunta cómo hizo él para ser líder, ¿sí? O qué capacidades tuvo para desarrollar, para motivar equipos y todo. Y él está contando que no sabe bien cómo hace lo que hace. En un momento cuenta que tiene muchas presentaciones a equipos grandes en el día. Un poco lo que le dije yo al comienzo, no me estoy comparando con Rabinovich, con Daniel Rabinovich, pero sí en el sentido de va a los espacios y empieza a charlar y empieza a contar lo que está haciendo. Y no tiene muy claro de dónde o qué elementos toma para tener esas charlas,
porque también trabaja y tiene que entregar cosas y un montón de sucesos que realiza durante el día. Entonces, un poco, este espacio era un poco eso, como, yo creo que en época de IA todo el mundo está hablando del criterio, que los humanos que estemos trabajando tenemos que desarrollar el criterio. El tema es que nadie te está diciendo cuál es el criterio, ni cómo es el criterio, eh, pero sí con Leo creemos que el criterio está en cómo vos contás las cosas, cómo lo haces, qué decisiones tomás, entender que te puedes equivocar, que no te puedes equivocar, y que eso después también va mezclado en la forma en que metés elementos que no tienen que ver con el trabajo propiamente dicho. Leo lo dijo, el stand-up, la música, el teatro. Yo no tengo muy claro por qué soy como soy y por qué estoy hablando como hablo. No sé si Leo tiene claro por qué es como es él. Eh, A veces pero sí, a veces sí, a veces no. yo creo que con este micrófono que está acá, soy un poco Dolina, un poco Pergolini en Cualejo, en la Rock and Pop cuando era chiquito. Pero digo, todas esas cosas que uno fue, que lo fueron formando, es lo que después lo ayuda a trabajar, presentar ideas, ir a entrevistas laborales. Digo, conecten eso que tiene que ver con su vida personal, con su vida profesional, y des en cuenta que está relacionado, como que no todo es lo mismo. Digo, yo no soy las personas que separa lo personal de lo laboral, para mí es todo lo mismo, pero tengan en cuenta eso como hicimos este espacio como para contarles qué es lo que hacemos nosotros. Tal vez ustedes hagan otras cosas, no sé, nos escriben y nos cuentan, pero es importante eso. Bueno, en realidad en un principio para que ellos nos cuenten, pero bueno, hubo que charlar. Sí, no, bueno. Entraron algunas personas, no sé si quieren presentar algo, capaz quieren presentar algo. Ah, sí, sí, estamos acá, ¿eh? A ver, damos unos segunditos en el chat a ver si quieren Vamos con el presentar algo. de alguien me quiere presentar algo, alguien nos quiere presentar algo, pero vamos a ver qué pasa. A ver, a ver. Hola, Iti. Pueden desmutear, pueden hablar, ¿eh? Y pueden Sí, tirar la directamente. cámara. Libre, esto es libre. Hola. Ok, yo voy a desmutearme. ¿Cómo andas? ¿Todo Todo bien, ¿ustedes cómo andan? bien? ¿Te gustó lo que escuchaste? Está muy bueno, la verdad que me sirve un montón. Yo este lunes iba a tener que dar una charla para clientes potenciales en Capital, en AWS, y estaba un poco nerviosa. Ahora igual se canceló, así que no. Pero a futuro seguramente lo voy a tener que hacer, así que me sirve un montón. Bueno, buenísimo, me alegro. Bien, che, ¿y cuál fue la parte que vos dijiste, bueno, esto lo voy a necesitar sí o sí en la charla, o esto me puede servir? Bueno, primero mi project manager me había dicho que no sea demasiado técnica y la verdad que mi presentación es súper técnica y me agarro de eso porque creo que es importante tener esa empatía con capaz un cliente que viene sin tanto know-how técnico y uno no puede tirarle por la cabeza cualquier cosa. Así que creo que me va a sumar mucho y voy a pensar un poco más cómo replantearme ¿Querés esa mostrar presentación. algo? Capaz querés mostrar tu presentación, bueno, si tiene información sensible no, pero O podemos si no lo contestamos como tranca ahí, tipo, no tenemos nada que hacer, es viernes. Eso muestra lo exitoso que Hay somos. cosas que hacer un viernes. Y no hacemos nada. No, pero para que Sí, no sé si me van a dejar mostrarla, pero pero para, que me gusta más quedarnos en la conversación, así queda con en palma bien con el conversódromo. Pero para mí, eso está bueno, que traes. Tu presentación puede ser hipertécnica. Yo lo que hago a nivel de guión de charla es tipo, che, les muestro esto, que es un bardo. O sea, esto de pocas palabras, ¿no? Pero esto parece hiper complejo, pero en realidad lo que haces acá y lo que vos haces es. Esto está buenísimo que te voy a decir. Muchas veces muestro algo que puede estar complejo en la pantalla, pero yo me llevo la mirada. ¿Esto es presencial o es online? es presencial, es Presencial. presencial. Llévate vos la mirada hacia el centro de atención y decís, tipo, mirá, esto parece complejo, pero en realidad se resuelve así, y un poco lo de Leo, contar el proceso que es, pero sin ser tan técnico, pero jugando con la pantalla a mostrar la complejidad de lo que hay detrás. ¿Entendés? Entonces, tal vez no tengas que cambiar la presentación,
pero sí podés como desde el guión ir como bajándolo o evitando la angustia del que te escucha, o como, ¿entendés? Como, muchas veces para mí el conocimiento, uno tiene que tratar de no, tipo, abrumar al otro, ¿entendés? Como sonar soberbio, o que sabes un montón, o que sos la mejor empresa que hay, tipo, no, como... Es un proceso que vos tenés que contar, Inti. En realidad, les cuento un poquito de qué se trata. Bueno, nosotros trabajamos DevOps, infraestructura, y la idea es como darle esa seguridad al cliente de que nosotros somos capaces de ofrecerles las soluciones Ujú. frente a ciertas cosas. Ahora, bueno, hace 2 o 3 meses que empezaron a haber un montón de ataques de supply chain, por ejemplo, y bueno, ¿qué hacemos nosotros para prevenir esos ataques o qué cosas podemos hacer adentro de lo que es la infra? Yo iba a dar una parte más de pipelines, pero bueno, la idea es asegurarle al otro y hacerle sentir que, obviamente que uno sabe, pero que no es que le va a, nada, como eso, abrumar con tecnicismos, sino como darle una cierta seguridad. Tiene que haber como un intermedio, ¿no? De know-how que técnico y también como poder hacer el puente con el otro, que capaz está pensando en otras cosas, tiene otros conocimientos. Así No, que y también Y para mí hay... yo creo Sí. que si lograr comunicar qué es lo que se logra con cada medida de seguridad, sobre todo, es como que eso tiene que estar súper presente, se va a terminar entendiendo, ¿no? claro, el objetivo, ¿no? ¿A dónde querés llegar? El propósito de cada medida que se toma, por ejemplo, ¿no? Si trabajas en seguridad, bueno, esto resuelve esto. Pensá, si querés, en los antivirus, que tienen que comunicar un montón de features, ¿sí? Que todas responden a lo mismo, que no te entre virus en tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro, comunican los antivirus, los software de antivirus, todas esas medidas de seguridad? Bueno, con esto no te van a seguir, con esto, y se ven forzados a veces a usar algún tipo de lenguaje técnico, con esto no vas a tener cookies, ¿no? Dando por claro, sentado que vos vas a saber lo que es una cookie, ¿no? Te dicen, con esto no vas a tener malware. Entonces, a veces alguna palabrita técnica usan. Lo que no puede faltar es, bueno, tu sistema está en riesgo, ¿no? Entonces ahí te lo comunican, ¿sí? Eso es importante y eso va a estar siempre comunicado. O tu sistema está óptimo, ¿no? Entonces, claro. eso, ¿A qué fin? con Sí, eso, por ejemplo, vas a lograr esta otra cosa, ese está objetivo. buenísimo. Sí, Y sí, después tenés razón. para mí Medio lo que que me está... falta esa parte. Le tengo que incorporar un poco más eso. Sí, Como pero a para mí qué fin para ellos, qué objetivo ellos quieren lograr con esto, y bueno, tengo que incorporar un poco más eso, menos capaz, menos enfoque en cómo, sino en lo que logran. El lo que beneficio logran. del usuario, beneficio que, digo, esto está buenísimo, esto porque aplica para todo, ¿no? Que es, ¿qué va a ganar la persona con el servicio que vos contraten, cuando contraten a ustedes? Eso corre para la comunicación en todos lados, ¿eh? Que cuesta mucho, como veces, muchas veces, desarrollo esta idea, muchas veces las empresas están enamoradas de sus propias empresas y nada más, pero vos tenés que salir a buscar nuevos clientes donde tenés que contarle a esos clientes en qué los va a beneficiar, qué beneficio va a tener para las personas, esto que decía Leo. Digo, ¿por qué te voy a contratar? Porque voy a estar más seguro, porque me vas a proteger, porque tienes un sistema, porque tienes la mejor infraestructura en datos de Latinoamérica y lo que sea, pero todo enfoco en beneficio de la persona que te va a contratar. Sí, ahí sumo algo que dice Leo, que es que cuando vayas a algo técnico, tipo, no sé, dijo malware, bueno, explícalo chiquitito. No, el malware es un sistema que entra a tu computadora, que se hace pasar por esta identidad y te roba datos, nosotros nos ocupamos de atacar eso para que no te suceda, bla, bla, bla. Pero un pequeño disclaimer de qué es ese tecnicismo, como un poco para ir, viste, como esta idea de, esto es medio hippie lo que te voy a decir, pero todo lo que digo es hippie, de, che, acá está Inti, que labura en esta empresa de tecnología y me está abriendo todo el conocimiento que tiene para que a mi empresa se sienta un lugar más seguro y no tengamos problemas con ataques cibernéticos. Estoy tirando fruta, ¿eh? Pero como esa predisposición tuya a la hora de contar en cómo hacen lo que hacen para proteger a esas personas, o a esas empresas, o a esos servidores. Si está en la jerga, cuidado, porque si está en la jerga, capaz conviene no explicarlo. Ahí volvemos con esto de conocer a tu audiencia. Hay que calibrar. Todo eso si de eso hablan todo el tiempo, capaz ahí. Ahí habría que ver, para mí es para calibrar, pero igual Claro.
yo a veces cuento algunas cosas técnicas porque no sé quién es el otro, tal vez no lo sabe, lo hago muy, muy chiquitito, ¿viste? Pero después también te puede pasar, Inti, que haya alguien de tecnología de la otra empresa y te pregunte más técnico, y está Sí. bien ahí porque vos ahí también le vas a hablar para hablar los dos en el mismo idioma y lo puedes desarrollar. Pero esa charla técnica que no sea, que sea un ratito y nada más para después volver a la parte como más didáctica de contar a las otras personas por qué tu servicio es bueno o lo que sea. Todo lo que vos estás diciendo Por más ejemplo, hay capaz un ejemplo muy bueno que tiene que ver con esto de los antivirus, que son los VPN. No sé si conocen los VPN, pero los VPN, el concepto detrás del VPN es como, no llega a ser cotidiano. Entonces tienen que explicar qué es un VPN. Siempre que hay una promoción, alguien te quiere vender que es un VPN, ¿sí? Se encuentran en la situación de tener que explicar qué es un VPN. Si querés, podés buscar justamente estos productos, los VPN, para ver cómo explican su producto, que encierra algunas cositas técnicas, pero Es muy tienen buen que ejemplo. Es muy buen ejemplo. Porque la gente usa VPN para, no sé, ver cosas de otros países, pero cuando lo usas en la industria es medio otra cosa, es una red interna que te protege. Bueno, entonces es difícil explicarlo. De hecho, me ha tocado tratar de explicarlo y es difícil. Lo voy a buscar. Claro, pero hay un buen laburo que hacen ahí en las piezas de comunicación, con infografías y todo, que lo vuelve cómodo de entender, ¿no? Entonces ahí hay Claro. algo muy bien hecho. Hay un canal de YouTube de geografía llamado Un Mundo Inmenso que hace contenido, o sea, los videos están auspiciados y en un momento habla de un VPN y muestra cómo lo cuenta. Digo, tal vez fíjate ahí cómo lo cuenta y algo te puede servir para explicarlo vos. ¿Para cómo Eh, se llama? un, Un mundo mundo inmenso. inmenso, un mundo inmenso. Que Ahí siempre lo busco. tipo, este video lo auspicia y es una compañía de VPN y lo explica, que está bueno como lo explica. Eh, Algo de lo que vos decías me hacía sonar o me hacía acordar, viste que ahora que están todos con la IA, eh, todas las empresas que venden IA lo que te dicen es, nosotros trabajamos con ChatGPT, con Gemini y tenemos todas las inteligencias artificiales dentro de nuestro sistema, pero que cubren toda la seguridad de tus datos porque no le pasamos ninguna información a los proveedores. Me sonaba como esto que estás contando, me sonaba ese tipo de charla. Yo voy muchas charlas donde te dicen, che, usá esta plataforma, pero es hiper segura porque usás lo mejor que tiene, no sé, cloud, pero sin hacerlo por cloud, lo haces con nosotros y nosotros te cuidamos la información y todo. Digo, como ir por ahí, para mí, en el sentido de lo más simple posible, dentro de la complejidad que tiene tu producto, lo que vos tenés que vender. Está perfecto. Y Está yo fantástico. incluso voy a agregar una anécdota súper puntual porque ahí hay un error que encuentro común, ¿no? Que cuando tienen que explicar cómo es el producto, dicen, por ejemplo, terminal, y nunca explican qué es una terminal, que es una palabra nueva. El desarrollador sabe lo que es una terminal. La persona que capaz lo usa para cosas más mundanas y quiere diseñar, capaz no sabe lo que es una, y nunca explican, si vos te fijás en todo lo que es cloud y esos productos, nunca explican qué es una terminal. Entonces ahí voy a detectar justamente algo que te da pie a lo que vos dijiste. Me parece que ese tecnicismo tendría que estar explicado o reformulado de alguna forma. Porque el concepto de terminal me parece que es importante. Qué bueno lo que me estás diciendo, porque soy recontra culpable de hacer eso. Nunca se me había ocurrido. Fíjate que nunca explican qué es una terminal. Entonces, uno quiere promocionar eso capaz y tiene que llenar esos baches. Sí, sí. Buenísimo. Bien, Gracias. bueno, espero que te hayamos ayudado con esta consultoría a vivo que te hicimos. Absolutamente. Después escribinos por LinkedIn y contanos cómo te fue. Ay, dale. Genial. ¿Vale? Ya te mandé solicitud, así que te busqué. Lo veo. El más rápido del oeste. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿O Inti, querés preguntarnos algo más? Ahí vino Florencia, ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿Vos? Flor. Perdón haber llegado tarde, estuve medio complicada. No pasa absolutamente nada. Pero bueno, nada, les quiero compartir algo, a ver también sus opiniones. Me está pasando que voy a encargar un proyecto con una ex compañera de la facultad, donde es una
droguería que vende insumos para humanos, pero se va a meter una vertical de negocio que va a ser insumos, alimentos para equinos. Y empiezan de cero. Ellos lo que quieren es largar la comunicación ahora ya, en estos próximos meses, pero hay una realidad. Ellos para poder vender eso necesitan la aprobación de 8 ministerios diferentes. Es decir, que no hay un tiempo estimado de lanzamiento de producto a la venta. No porque el producto no exista físicamente, sino por un tema de permiso, básicamente. Entonces, bueno, estas últimas 2 semanas fueron como pensamientos encontrados ahí muy intensos, desde el lado de cómo educar a ese nicho que encima es un súper mega nicho chiquitito, porque van a ser para caballos de salto, donde es un público también con un poder adquisitivo muy alto, y es un producto premium, obviamente. Así que bueno, nada, trabajando ahí muy fuerte, porque claro, todo el mundo cuando te busca dice, nosotros queremos estar en redes. Bueno, sí, pero es una comunicación 360 de no solamente redes para afuera, va a ser interna. Y ya te digo, es una vertical dentro de una empresa que ya está súper consolidada. Así que bueno, nada, estuve ahí haciendo un par de bocetos y demás, pero vengo trabada, complicada. ¿Te puedo hacer una pregunta, Flor? Sí, obvio. ¿Cuál sería la problemática comunicacional en lo que dijiste? A ver, yo lo que me pongo al lado del consumidor y me pongo al lado de ellos, con qué frecuencia comunicar o contar esto que está llegando si hoy en lo inmediato no puedo acceder a ese producto. Yo me pongo del lado del jinete de salto, que quiero que mi caballo performe al 1000%, que el próximo campeonato salga primero. Viene a competir con industria nacional, que obviamente ese producto es importado y es 300 veces mejor, pero me estás tentando, no tengo fecha de salida, lo quiero ya, y siento que puede ser contraproducente también. Es una cuestión de planificación en algún punto, porque vos tenés que planificar la comunicación en función del proceso vital del producto, si querés, ¿no? Totalmente, sí, y un poco mucho esa ciega, porque en la realidad sin esas 8 aprobaciones no puedes salir al mercado. Vos el lunes puedes conseguir un primer ministerio que te dé el ok, de aquí a 3 meses el segundo, y así sucesivamente, pero hasta que no estén los 8 tildes arriba, no se puede vender eso. O sea que no se puede vender, claro. Vos tenés que promocionar algo que todavía no se puede vender. No se puede vender. ¿Qué podés tomar de ejemplo? Películas, por ejemplo. Okay. Esa es una muy buena referencia porque los estrenos, las películas un año antes se van pensando, ¿no? Entonces, como productos podés ver ahí, no sé, ahora con herramientas de inteligencia artificial, capaz de hacer un tráiler para generar algún tipo de tensión. Pensar en alguna historia que vos quieras contar sobre ese alimento, de cómo va a cambiar ¿cómo se llama? La performance, sí, el caballo. Performance está hecha si tienen alimentos para performance, pero el mundo de los equinos, ¿no? Podés jugar ahí con la idea del mundo de los equinos, cómo está construido el mundo de los equinos, hacer un poco de investigación para que eso esté sostenido y soltar piezas que empiecen a contar una historia, ¿no? Y próximamente que empiece a asomarse para avisar que va a haber un producto, ¿no? Que va a impactar sobre eso, ¿sí? Entonces sería más que nada juntar tensión, ¿sí? Y empezar a amasar hype, si se quiere, e ir ganando redes en ese terreno. Excelente. Después, una cosa, estoy pensando, está buenísimo lo que decís, Flor, y estamos pensando acá con vos juntos, ¿no? Pero sí. Más allá de que, tiro varias cosas, que ponele, vos tenés un cliente y te dice, che, comunícamelo. Te va a decir eso, tipo, contar redes, digo, y vos le vas a decir, pero no tenés el permiso. Y el cliente te dice, no me importa, comunícalo igual. Entonces, bueno, ahí va la estrategia de Leo de empezar a contarlo como un avance de película, que está buenísimo la idea que tiró Leo. Pero después lo que yo está bueno esto como ese ejercicio que es, está buenísimo la comunicación, que va a funcionar más como si fuera una awareness, ¿entendés? Como que vas a empezar a generar redes o algo, pero siempre el contenido
es poco probable que decante en ventas, o sea, solamente estás haciendo como posicionamiento del producto, pero sí preguntarle a tu cliente en cómo tiene pensado desarrollar a nivel comercial esa vertical. Porque también cuando es algo bien, bien de nicho, tal vez es bueno, ese contacto es como más de un ejecutivo de ventas que busca ciertos, le da el producto para que lo prueben, o va a ciertas convenciones equinas, digo, ahí es como, te tenés que meter full bench a ver dónde está esa audiencia, que por más que sea chiquita, siempre tiene su canal de, no sé, Kino TV, su programa de radio, y encontrar esos nichos, digo, estoy pensando como en medios, ¿no? Como en qué lugares vos podés hacer los PNT, y seguro va a haber un Kino Instagramer que habla de cosas, entonces empezar a contactarlo y empezar como a buscar cómo vas a ir contando eso, tipo, no sé, esto que decía Leo, ¿no? Tal vez algún influencer de Kinos diciendo, uy, presentaba este producto que se va a lanzar próximamente en el mercado, que está bueno por esto, por esto, por esto, pero igual, esto viene de contenido también, pero atenti también a los temas legales, ¿eh? Como preguntarle a tu jefe o al parte comercial de, che, ¿qué podemos contar y qué no? Porque no sea cosa que estés infringiendo alguna norma, el que hace contenido siempre es muy amigo de los abogados, que vos estés contando características que después de un producto que o no se vende o tiene que tener ciertos legales diciendo, bueno, este producto funciona así, así, digo, como meterte más en el mundo de medicina y ver qué aplica y qué no aplica. Por suerte, a la hora de generar tensión, menos información puede generar mayor tensión. Entonces, esto de empezar a pensar en algo cinematográfico, hace poco, bueno, se estrenó el tráiler, perdón, ¿no? Pero traigo Clayface, ¿no? Y el tráiler está buenísimo, genera muchísima tensión, no sé si escucharon algo de esa película, pero bueno, lo que es en sí nunca se comunica ahí, es un enemigo de Batman, mirá lo que es eso. Puede que Batman ni siquiera aparezca, nunca aparezca. Entonces, la omisión de cierta información puede incluso hasta ser una herramienta para generar tensión, porque los que son fan de Batman saben que ahí hay algo, no se los están diciendo, y entonces, bueno, tienen mayor expectativa. Entonces, por ese lado, capaz, como vos justamente no podés mostrar información, la cuestión cinematográfica te da más margen para trabajar todo eso de la tensión y la provocación y atraer al público. Buenísimo. Sí, en estas 2 primeras semanas ahí de onboarding con ese cliente hicimos un research con mi socia o en este proyecto para entender a qué mercado va, porque no es solamente el caballo de salto, puede ser el de turf, el de polo, que tiene sus diferencias y demás. Y también un tema de vida útil del animal. Bueno, pedimos los manuales técnicos, obviamente, justo por esto mismo que dicen ustedes, y yo tengo la experiencia de haber trabajado ya con un laboratorio de salud animal en su momento, en el 2021, entonces también qué comunicar y qué no, porque muchas veces también Meta restringe un montón de palabras, imágenes y demás. Y justamente este lunes nosotros hemos pactado con esta persona los lunes encontrarnos, ¿no?, en reuniones para avanzar con este proyecto. Vamos a sumar una persona de comercial, así que esto que decía Víctor me viene como anillo al dedo, para empezar a entender un poco también este mundo que totalmente desconocida para una licencia en marketing. Y bueno, sí los estuve acompañando esta semana, por eso es que llegué tarde. Justo se dio un contexto de que el lunes a domingo acá en Buenos Aires se jugó un torneo que es importante a nivel sudamericano y se llama Sol de Mayo en el hípico argentino. Entonces, para entender también su público, su audiencia, también el jinete, bueno, hay varios perfiles, ¿no? Está quien es el jinete propio y quien es el dueño del caballo, que es él el que aporta, digamos, esa inversión en su equino. Así que bueno, ahí estamos en un trabajo de campo, diría yo, más precisamente. Pero Flor, ahí también algo que veníamos hablando de las charlas, pero para mí todo se conecta con todo, que es que para mí te haces muy rápido especialista en un tema. ¿Entendés? Como, bueno, che, por un cliente tenés que empezar a investigar el mundo equino y créeme que en 2 semanas sabés más que cualquiera con solamente estar investigándolo, ¿entendés? Como, bueno, che, tengo que hablar al dueño, que el dueño no es el mismo que corre el caballo, dónde está, qué hace, cómo le gusta, bla, 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 que igual
hiper importante, que es la comunicación o el diseño te va a ayudar a contar algo, pero no te va a resolver todo. O sea, como a veces No, muchas totalmente. veces, che, esto se lo tiene que vender a alguien porque yo no soy veterinario, no sé qué va, no sé si le doy esto al caballo, el caballo se muere. Digo, o sea, va a acompañar y forma parte de una estrategia donde vos podés generar contenido y viendo cómo van acompañando eso. Pero que es como, esta idea como siempre de que todo es multicausal, ¿viste? Como que, bueno, tu comunicación va a traer otra cosa que después va a ayudar a que se venda más ese producto cuando salga. También una cosa, esto no quiero ser pincha globo, pero esto para cualquiera que estudie diseño o comunicación es importante, no creerle a los clientes chicos. Esto lo digo bien, ¿eh? Como, acá lo que, digo, sincero más, acá lo único que importa es que paguen el feed de lo que vos estás haciendo. Después, lo otro es como, Se está grabando, Víctor. no me importa, bueno, pero es un buen consejo, porque si no caemos en tipo, che, este es un proyecto para 3 años, resulta que quedó empantanado porque no pasaste la segunda aprobación, y vos energéticamente te quedás pensando algo que nunca sucede. Que eso en el mundo freelancer es moneda corriente, y en lo laboral es recontra moneda corriente. Entonces, medir las intensidades de, che, paso un feed, cobro honorarios y voy construyendo, pero después también entendiendo que tipo el mundo field tiene mucho de eso, ¿viste? Que cuesta como, Totalmente. Sí, 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 sí. como encontrar ese punto de equilibrio. Digo, uno a veces le mete mucho al trabajo, pero después tipo ir como midiéndolo de acuerdo a lo que estás, tu tiempo y los honorarios que ganas a partir de eso. Como, yo estoy como, tuve esa época de escuchar muchos emprendedores que no tenían plata y que soñaban en grande, pero que yo no cobraba nada, no ganaba nada con eso. Entonces, Claro. como eso, como esa intensidad, a veces uno, no lo digo por vos, Flor, pero pasa mucho que se queda pensando, ay, ¿cuánto cobro de horario por esto según el tarifario? Y en realidad no, viste, como que bueno, mientras el cliente pague genial, y después obviamente cuando va trabajando, todo lo profesional posible, toda la investigación, todo, pero bueno, midiendo eso. Bueno, gracias chicos por sus No, miradas. nada. ¿Querés presentar Súper algo? valorada. Igual siempre pregunto, ¿querés presentar algo? ¿Tenés algo para presentar? Mirá, la verdad que está en construcción porque empezamos ayer con Cari, que es mi socia, y justo estoy desde el celu, pero van a tener novedades, seguramente ahí con Víctor, por ahí tengo Ya más. empezó la cosa cinematográfica, coming soon. Y después, viste, cuando uno hace su hijito de IA, lo quiere compartir. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, 9 de la noche, estoy hablando, 8:54. ¿Viste? Bien. ¿Viste que se podía? Y eso que nadie presentaba, ¿viste? Bueno, Flor, ¿nos sacamos una foto? A ver si alguien más se quiere sacar una foto con nosotros. Obvio. A ver si Inti y Jessy quieren. A ver si hay alguien más que se anime a prender la cámara. Ya nos vamos yendo. Esperen que pongo esto Sí, acá. hoy me hubiera gustado estar desde el comienzo porque tenía ahí como muchas cosas, pero bueno, a veces la vida, viste, que... No te preocupes, no pasa nada. Igual después el fin de mañana creo que nos subo a... Jessy te dice que la cámara no funciona. No pasa nada. ¿Qué les decir? Mañana lo subimos a YouTube y queda. Así que no pasa nada. Bueno, miremos acá. Va. Igual gracias por sumarse. Sí, gracias por- va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Mirá, Inti, estás acá, genial. Vamos, Listo. A ver si quiero ver si me tomo bien esto. Esperen un segundo, quiero que me tomo bien esto. Esperen. Y cuando llegamos, Estoy escuchando una voz de fondo, pero creo que estamos bien, esperen. Sí, estamos bien, estamos bien. Listo. Qué lindo. Esperen que voy para acá. No, vuelvo por acá, vuelvo por acá, vuelvo por acá. Listo. Bien. Aprovechamos para decirles gracias por venir. Si alguien quiere hacer algún comentario o algo, estamos. Si quieren darnos feedback, No, para mí siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes. Bueno, tuve la oportunidad de hacer el curso de la UBA ahí, UX, porque son muy generosos con su conocimiento y porque me gusta mucho la crítica constructiva. Así que nada, gracias nuevamente. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Bueno, nos vamos a Fantástico, dice Inti. Bueno, genial. Bueno, me alegro. Después contanos, Inti, cómo te fue. Ojalá que vendas un montón y que tu gente te compre. Y después nos dan las comisiones a nosotros del asesoramiento de comunicacional. No, que te vayas muy, muy bien y después escribinos para contar a ver cómo lo fuiste resolviendo, ¿sí?
Bueno, seguimos en contacto, sí, nos buscan, estamos de cualquier lado, nos escriben y charlamos. Que terminen bien el viernes, Buen fin de semana. y que anden muy, muy bien, ¿sí? Saludos, Vamos. chau. Chau. Chau, chau. El YouTube lo tenemos en LinkedIn, ahí vas a encontrar el canal de YouTube mío donde subo los videos, ¿sí? Bien, voy a detener la grabación. Acá. Listo. Y Leo, ¿qué te pareció? Quedó Jessie ahí, ¿no? Cuando ve que Jessie quedó ahí escondida. No, disculpa, estoy peleándome con mis cables que se está desconectando. No, Hasta luego, muchas gracias. No, pero hay audio. ¿Te gustó la...? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Quédate bien. Se fue. Bueno. Bueno, estuvo bien para mí, ¿eh? Nada, sí, la verdad que impresionante considerando que no hubo participación prácticamente. Con No. participación hubiese estado mucho mejor, creo. No solamente eh, por el enriquecimiento propio de cada participante, sino porque me parece que lo que tenemos para decir destaca más cuando hay otra persona también aportando algo, ¿no? Entonces ahí me parece que hubiese quedado como un poquito mejor. Pero considerando que nadie presentó nada, me parece que estaba buenísimo. No, pero ¿sabes lo que pasa también? Es que para mí, yo justo ayer me crucé con Adrián Giorgio, que da cursos tiene una diplomatura de US Writing en la UTN, ¿viste? Y sacó una academia, aprovecho y ya la estamos charlando, pero armó una academia de diseño conversacional con 2 socios más, son 3, y me contó que en el curso de UX de la UTN se anotaron, el año pasado se anotaron 45, este año se anotaron 18, y que en el de diseño conversacional se habrán anotado 20, 25, pero son 3 los profesores, entonces no hay plata, ¿entendés? Como que es muy poca la ganancia para eso. Yo lo que veo es como, hay que ver el futuro, ¿no? Pero está como raro, ¿entendés? O sea, salvo que sea IA, o sea, o salvo que tal vez lo planteemos mal nosotros, o lo que sea, pero mandé 1600 mails, Leo, ¿entendés? Y ya los mandé la semana pasada cuando fue para tu workshop, o para tu curso. Sí, ahora, hay muchas cosas, pasa que si no, perdón, me marca un poco mi profesión, ¿no? Pero si no lo investigás, estás un poco adivinando. Recién vi que en LinkedIn hoy hubo otro evento. Ahora, antes de que comience este. También si hay un evento detrás del otro, capaz la persona al segundo no llega. Ese estaba bueno y que tenía que ver con accesibilidad. No sé, la verdad que yo entiendo que cuando hay un hype por un mega tema, en este caso es inteligencia artificial, tanto que la gente está con el pluritrabajo y agarrando un montón de cosas, el poco tiempo que queda es como que se lo dedicas a esto porque sí o sí está explotando por todos lados, ¿no? Y la realidad de que la inteligencia artificial impacta, ya no puede ser discutida, no es solamente hype, ¿no? Entonces, hay un contraste muy fuerte porque los despidos se están sintiendo muchísimo. Entonces ahí no hay como cierto margen a, bueno, qué sé yo, capaz es hype. No, ¿no? Entonces ahí, entre que los tiempos son libres, son menores, y todo el enorme peso que tiene la inteligencia artificial no puede ser desafiado, yo entiendo que vayan y prioricen inteligencia artificial. Capaz, vos decís, mandé 600 mails o 800 mails, pero se puede pensar que los mails capaz no llegaron a las personas que realmente podrían haber aprovechado esto, ¿no? Llegaron a un montón de capaz otras personas. Entonces ahí hay como algo que todavía no sabemos. Vos, por ejemplo, hablás de charlas de negocio. Bueno, capaz eso no es muy representativo de la gran masa de mails que tenemos, ¿no? Yo hablo de entrevistas de trabajo. Hay que ver si realmente estoy dando también con las personas que podrían venir a nuestra charla, que tampoco serían tantas como la otra vez,
pero sí habrían sido más, ¿no? Ahí hay algo que capaz se nos está escapando en el mapeo. Sí. Yo por Es suerte, como. la pregunta Yo es para- si esto vale la pena, si vale la pena, cuáles son las vueltas de tuerca, el nuevo formato que tenemos que hacer para que también haya personas del otro lado. Creo que la pregunta es esa. Sí, 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 sí. No, pero igual también mi conclusión va con. Te retruco tu idea, que son los datos que tenemos. O sea, estamos analizando los datos que tenemos. Seguro, Que es que a veces no te queda otra que adivinar. No, por eso no, pero digo, a partir de los datos que tenemos, las conclusiones que uno puede sacar o las hipótesis que uno puede tener, qué sé yo, no sé. Para mí igual, vuelvo con esto, que es, no daría una charla de IA. Justo ayer hablaba con Adrián de esto, me dice, boludo, yo no quiero dar una charla de cómo pronteo Copilot y cómo ajusto el contenido, porque me parece un embole, ¿entendés? Tipo, no daría yo una charla así o un workshop así de, che, hagamos algo. Pero bueno, no sé, hay que ver cómo le fue a hacer Parnofielo con su bytecoding, ¿viste? No sé, hay como que entenderlo. Pero bueno, no pasa nada. Para mí estuvo bueno igual, pero, porque también es algo que elegimos hacer, ¿viste? Pero, no sé, está raro todo. O es la sensación que yo tengo a partir de los datos que tengo yo. Que puede Sí, haber vos otros que igual. estuviste yendo a otras charlas, vos viste que en las otras charlas hubo más participación. Hay otro fenómeno también, ¿no? Que está volviendo un poco lo presencial. Entonces, a veces, yo creo que hay un valor en eso que no tiene que ver con la temática, ¿no? Y capaz nosotros no lo. Porque bueno, esto es lo que tenemos, algo que vos bien dijiste, no lo estamos proponiendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos a Product Tank, bueno, ahí había gente, ¿no? Y capaz esas personas tienen que pensar, porque eran personas que trabajaban B2B, entonces el tema de la charla me parece que les habría interesado, pero capaz si tienen que pensar algo, los motiva más algo presencial, ¿sí? Ahora, hoy, en vez de algo remoto. No sé, es una pregunta que tengo ahí como flotando. ¿Vos pudiste mapear alguna otra charla en donde hubo o no participación? Charla online, decís vos. Sí. No, no sé, no. Sí, el otro día el viernes pasado hubo una de Gamific que hizo con la gente de. ¿Hola? Hay algo llamado Lake Dick, Daluk, Dalak, algo así medio raro. Y había 100 personas conectadas, pero tener una base más grande, no sé, la verdad no sé. La verdad, no tengo idea, Leo. Pero es lo que es. Tenaglia nos dio un evento hace poco. Me Sí, parece pero que no sé cuánta gente va, porque hizo uno con Flor Gómez de Writing, no sé sí. cómo le fue. No sé cómo le fue, no sé, tendría que verlo. Pero bueno, nada, es lo que hay. Che, me voy a comer, que tengas un buen viernes, estuvo buenísimo. También. Después Ah, grabo esto y lo subimos. ¿Vale? dale, che. Lo Y subimos, vamos a tal ver. vez, si más- Buen fin de. ¿Cómo? Buen fin de. Nada, lo vamos hablando, che. Dale, vamos hablando. Che, descansa, que estés bien. Chau.